Ser podcast. A mí me parece una comedia excelente. Obra de un hombre de talento, de mucho talento, e impropia a todas luces de un novel. Pues ya ve usted lo que se lee en el ejemplar. Jorge Ayaseca. Espere usted. Jorge Ayaseca. Ya está. Esto no es solo un seudónimo. Es un anagrama evidente. ¿Un anagrama? Clarísimo. Fíjese, son las mismas letras. Jorge Ayaseca. Las mismas del nombre y el apellido del ministro de Hacienda. No, pero a ese hombre no le basta con todo lo que es y lo que significa. Un hombre excepcional no puede ser una excepción. Ya parece mentira, y hasta cierto punto podría decir que nos ruborizamos. Estamos escuchando de fondo un fragmento de una dramatización de televisión española de la década de 1970, en donde se habla de la figura de José Echegaray. Muchos lo conocerán, los más mayores quizá, porque aparecía en uno de los billetes de 1000 pesetas de esta década de 1970. Y quizás solamente algunos pocos recordarán que él fue el primer premio Nobel de nuestra historia, premio Nobel de literatura, con muchos detractores, pero desde luego que la figura de este político, científico y escritor del siglo XIX quizás ha eclipsado, o mejor dicho, se ha visto eclipsada por la presencia de otros autores o de otras figuras que desde luego no alcanzaron ni de lejos el premio Nobel de literatura que sí que consiguió el bueno de José Echegaray. A él vamos a dedicar la primera parte del programa en el cronovisor y, como siempre, habrá muchísimos más temas hasta completar los 60 minutos de Ser Historia en esta emisión en la madrugada del sábado al domingo en la cadena Ser, o las casi 2 horas a través de los podcasts de Ser Podcast. Ser Historia con Nacho Ares. Bienvenidos a Ser Historia. Bienvenidos también todos los que ya os incorporasteis la semana pasada a Ser Podcast, en esta nueva plataforma de la cadena Ser para ofrecernos contenidos alternativos. Lo acabo de decir, la emisión del programa siempre dura 60 minutos y a través de estos podcasts podréis conseguir, como en este caso, casi 2 horas de programa, en el que vamos a hablar de José Echegaray, vamos a hablar también de la historia del lenguaje, muy a colación de la primera parte del tema. Vamos a viajar a la antigua Babilonia y vamos a descubrir la historia de un tema increíble que ha cubierto las últimas décadas, pues de sonrisas, de diversión, el Tetris. ¿Quién no se acuerda del Tetris y quién no sigue jugando todavía al Tetris? Pues tiene una historia realmente espectacular y aquí os la vamos a contar. Como siempre, soy Nacho Ares y os doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. En YouTube, Ser Historia. Y en Instagram, Ser Historia. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Bien hallado. Pues una semana más, un placer de estar contigo compartiendo estos momentos literarios. Hoy me he puesto la chistera, me he puesto esas gafitas casi monóculo, el bigote, la perilla elongada para hacer un poco homenaje, verdad, un poco para hacer homenaje a nuestro protagonista. Así es, José Echegaray y Eizaguirre. Era madrileño, a pesar de los apellidos. Era madrileño, sí, a pesar de que su padre era aragonés y su madre navarra, ¿no? Pero bueno, por esas circunstancias él nace en Madrid, a verdad, estuvo bastante tiempo por ahí, ¿no? Hasta que vuelve otra vez a Madrid, que es donde desarrolla toda su carrera profesional, pero él donde hace sus estudios de bachillerato es en Murcia en concreto, ¿no? Donde también su padre
que era médico y profesor de instituto en Murcia, además tenía una cátedra de griego, pues allí desarrolla gran parte de su juventud. Pero luego, por esos avatares de la vida, llega a Madrid, que es donde encontró todas las opciones, todas las posibilidades, porque la verdad que este hombre era un cerebrín. Y yo creo que es un buen exponente, ¿no?, de esa España gloriosa, de esa España que cultivó muchísimos genios, pero por otra parte también de esa España caínita, ¿no?, donde prácticamente triunfó en todo, porque no olvidemos que fue ingeniero, que fue matemático, que fue político, que fue dramaturgo, pero a pesar de todo, precisamente por eso, porque triunfó demasiado, le criticaron muchísimo, sobre todo cuando se mete en la faceta literaria, ¿no?, que es en la última etapa de su vida. Bueno, cuando decimos última etapa de su vida, teniendo en cuenta que vivió 84 años, pues le dio tiempo a desarrollar muchas cosas. Pero yo creo que es eso, un genuino representante de ese polímata que prácticamente lo tocó todo, las humanidades, las artes, las ciencias, que lo tocó todo bien, porque la verdad que triunfó en su vida muchísimo, pero sin embargo, por esas circunstancias de la vida, ya sabes, a lo mejor porque tenía demasiado talento, porque fue demasiado famoso, hoy por hoy prácticamente es desconocido. Tiene una calle en Madrid, luego comentaremos los avatares también que ha tenido esa calle. Tuvo muchísimas cuitas con sus contemporáneos y, sin embargo, ahora pues nadie conoce ninguna obra suya de teatro, no se le representa en ningún sitio, prácticamente no se hicieron películas de sus obras y esa faceta, la faceta de literato, de dramaturgo, pues es muy poco conocida a pesar de el Premio Nobel de Literatura. Ten en cuenta, Nacho, que es nuestro primer Premio Nobel en general. Sí. Nuestro primer Premio Nobel en general, el primero de Literatura, luego 2 años después lo obtuvo Ramón y Cajal, pero en el Premio Nobel de Medicina. Y sin embargo, a pesar de todos estos méritos, pues eso, si hiciéramos una encuesta, José Echegaray, pues eso, nadie le conocería. Suena una calle. Sí. Ni siquiera más le conocería la gente que lo recuerda quizás por el aspecto, por haber sido la efigie del billete de 1000 pesetas durante muchísimos años, ¿no? Pero claro, nada eso más. lo recuerda a los que tienen cierta edad. Sí. Como nosotros. Como en nuestro caso, sí. Pero fíjate, está considerado el mejor matemático de su época, que hay mucha gente que lo desconoce. O sea, luego entraremos un poco en distintas facetas de su vida, ¿no? Pero, bueno, pues alguien como Julio Rey Pastor, que es uno de los grandes matemáticos, científicos, historiadores de la ciencia, él afirmaba que para la matemática española el siglo XIX comienza en 1865 y comienza precisamente con Echegaray. O sea, es que es algo que mucha gente no lo reconoce. Él impulsó las ciencias, impulsó la física, las matemáticas, él es el que trajo la geometría progresiva de Chasles, el que aportó la teoría de Galois, cuando aquí en España prácticamente no se conocía, donde tuvo una proyección internacional increíble, a nivel científico y a nivel literario, porque ya te digo, sus obras se estrenaban en Londres, en Berlín, en París. Y sin embargo ahora, ¿quién es Echegaray? Bueno, pues yo creo que se merece este cronovisor y ahora entraremos de hoz y de coz un poco en la vida, prodigios, milagros y sinsabores que tuvo para mí, este santo varón. Desde luego, pues como siempre, Jesús, tenemos aquí el teclado de nuestro cronovisor, a dónde y cuándo nos haces viajar esta semana aquí en Ser Historia. Bueno, pues está claro que nos vamos a Madrid, al Teatro Apolo, y la fecha es el 12 de febrero de 1874. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. ¿Confiesas? Perdón, llorando tu cuello tibio. ¿Qué has hecho de aquel cariño que puse en tu corazón? Mi propio nombre te di, y mi esperanza, y mi fe. ¿Por qué insensato te amé? Nunca había estado en el Teatro Apolo en estas circunstancias. Ahora está muy bien, está muy acondicionado, pero fíjate el boato que tiene en este momento de último tercio del siglo XIX, 1874. Yo no me he quitado ni la perilla, ni la barba, ni ese bigote, ni el sombrero de copa, porque estamos en el escenario, ¿no? En el lugar en donde merece estar con estas vestimentas que estamos viendo, Jesús. Claro. Estamos en unos ensayos, todavía no estamos en el estreno, pero ¿por qué estamos en este momento? Porque es un momento clave. Él ya había escrito una obra teatral que se llama La hija natural, pero no se había estrenado. Pero esta obra, a la que estamos asistiendo a los ensayos, además con los 2 grandes actores que había en aquel momento en la escena, uno es Antonio Vico
y la actriz es Matilde Díez. O sea, eran pues las dos grandes referentes dentro de la escena teatral del momento. Y esta obra es el libro talonario. Se puede decir que es su primera obra que estrena, pero claro, fíjate, Nacho, estamos hablando de 1874. Este año es un año muy convulso, ¿no? Porque, es cuando se acaba de terminar de una forma abrupta la Primera República. Él había estado exiliado durante 6 meses en París. Ahí es donde escribe esta obra de teatro. Y justo cuando llega, a él le nombran ministro de Hacienda. En este momento él es ministro de Hacienda. Y, pues quiere estrenar una obra de teatro porque empieza a escribir, le gusta la literatura y porque tanto número se ve que se le embota en la cabeza y quiere también tener esta válvula de escape. Y escribe el libro talonario, una obra de teatro en un acto y en verso, todavía mucho más complicado, en verso, ahí va, ¿no? Pues estamos en los ensayos donde vemos a este actor y a esta actriz recitando una serie de cosas, pero ¿por qué hemos traído en este momento? Porque esta obra de teatro no la firma como José Echegaray, la ha firmado como Jorge Ayaseca. Porque claro, él dice, soy ministro de Hacienda, no sé cómo va a ver la gente esta otra actividad mía. Pero dentro del mundo teatral, dentro del mundo del espectáculo, era vox populi que el autor auténtico era el ministro de Hacienda. Así que ya está corriendo como la pólvora, los comentarios están como ansiosos por el estreno, hasta el punto de que incluso una revista muy popular del momento que se llama La Época, justo en este día, en el 12 de febrero, dice lo siguiente, porque ahora tenemos aquí este periódico, y dice: se está ensayando para representarse a la mayor brevedad una linda comedia en un acto y en verso que por el interés de la fábula y la elegancia del estilo parece pertenecer a un autor de tanto ingenio como conocimiento de los efectos escénicos y que sin embargo está firmada por un hombre completamente oscuro e ignorado en la República de las Letras. Lo de oscuro e ignorado es verdad que a nivel oficial no se sabía quién era Jorge Ayaseca, que por cierto es el anagrama de José Echegaray, porque era matemático, sabía jugar muy bien con las letras y con las combinaciones, ¿no? Una semana después se va a estrenar esta obra en la que estamos asistiendo a los ensayos, se estrenará el 18 de febrero. ¿Y qué crees que va a resultar? ¿Va a ser un fracaso o va a ser un éxito? Pues sorpréndeme, imagino que habría sus voces a favor, sus voces en contra. Yo no sé si con el aplauso del reconocimiento de saber que era el ministro de Hacienda, pues los seguidores, los votantes, los partidarios estarían contentos y la oposición pues estaría de uñas o intentando buscar cualquier resquicio para el acoso y derribo, ¿no? Sí, está claro, Nacho. La oposición política le denigraba, pasaba antes y pasaba ahora, le daba igual lo que escribiera y lo que hiciera. Pero a nivel popular, el público lo aclamó. Un éxito tremendo, vio que había talento y dice, pero ¿cómo puede ser que este hombre que solo tiene números y fórmulas en la cabeza sea capaz de escribir una obra de teatro? Pues bien montada, muy bien escenificada, con una buena trama, encima en verso y con un éxito tremendo. Es verdad que había una parte morbosa, querían saber cómo estaba este hombre y cómo escribía. Pues no solo ese día, sino los días siguientes, el éxito fue abrumador. Y tan abrumador fue que José Echegaray se lo creyó. Con el libro talonario, que es su primera obra de teatro que representa, luego le siguen 66 más, 67 obras de teatro. ¿Seríamos capaces de decir alguna obra de teatro de Echegaray? Pues salvo el Gran Galeoto, que es la más conocida suya y que fue representada, incluso se llevó al cine mudo, pues poco más. Escribió durante 30 años. Pero es que cada obra teatral suya era un estreno absoluto de éxito. Y los fans, que los tenía, claro, la CLA, cuando regresaba a su casa, la acompañaban pues con antorchas, en fin, con cánticos, un poco como si fuera, pues eso, Justin Bieber, el Justin Bieber de la época, que nos lo iba a decir. Es verdad que nosotros le vemos representado en los billetes de 1000 pesetas, siempre así mayor, con la perilla, con la barba, como tú has dicho, pero claro, es que él fue joven también, él tenía esa reivindicación un poco de modernizar España. Y lo intentó hacer, tanto a nivel de ciencias como a nivel de estas obras de teatro. Es verdad que las obras de teatro eran muy románticas, en fin, buscaba un poco pues el argumento fácil, había pues eso, los líos amorosos, las infidelidades amorosas, todo ese tipo de cosas es las que él utilizaba. Pero es que es lo que gustaba en aquel momento, no lo olvidemos. Él hacía comedias, pero también hacía dramas. Así que este es el momento que hemos elegido en un año clave, 1874, porque un poco después, en marzo de este año, él refrenda, hace una cosa muy interesante dentro del banco, con el Banco de España, que por cierto, él no funda
porque se fundó un siglo antes con Carlos III, y tampoco nunca fue gobernador del Banco de España. Pero lo que hace es algo muy importante. Lo que hace es sacar un decreto donde refrenda con el general Serrano, que es el que tiene que dar el visto bueno, y acaba con el sistema de pluralidad de emisión que concede, en ese caso, el Banco de España, pues con el monopolio de emitir moneda. Porque hasta ese momento los varios bancos que había podían cada uno emitir su moneda, y eso creaba pues un cierto desbarajuste. Así que lo que hizo fue crear algo que hasta el día de hoy se sigue manteniendo, que solo sea el Banco de España, el antiguo Banco de San Carlos, el que tuviera el monopolio de emisión de billetes para la península y las islas. Claro, a cambio de un importante crédito para cubrir las necesidades financieras del gobierno. Ya sabes que aquí un dou des, toma y daca, doy para que des. Pero fue muy importante porque hizo una renovación importante del Banco de España, ya te digo. Y eso es lo que hizo que ese año 1874 fuera clave para muchas circunstancias políticas, sociales, pero también literarias, para el devenir de España. Fíjate, Jesús, que estamos hablando de una persona que es conocida, ¿no?, a través de su premio Nobel de literatura, y sobre todo, bueno, pues esa efigie, como decía yo, esa imagen que aparecía en el billete de 1000 pesetas. Algún día tendremos que hacer un cronovisor de esos personajes que aparecían en los billetes de 1000 pesetas, que algunos de ellos, pues seguramente que para el gran público, como el caso de José Echegaray, pues son absolutos desconocidos, ¿no? Desconocidos. Bueno, hay algunos... los de 100 pesetas también, no lo olvides. Los de 100 pesetas, sí, vamos, me refiero a los billetes de pesetas, no de 1000 pesetas, sí. Entonces, antes lo comentabas, ¿no? José Echegaray se caracterizó por ser una suerte de polímata, es decir, una persona que conocía o se manejaba no precisamente como si fueran aguas turbulentas en muchos lugares del saber. Él controlaba pues las humanidades, las ciencias, todo ello. Imagino que le venía, como bien decías, de su padre como profesor de instituto, una naturalidad, quizás una serie de capacidades naturales, mejor dicho, que le permitían tener esas inquietudes, ese conocimiento por el saber prácticamente desde niño, ¿no? Que es lo que le hizo, bueno, pues tener ganas de aprender y de especializarse en muchas disciplinas. Sí, está claro, su formación profesional era de ciencias. De hecho, ingresa en la Escuela de Ingenieros de Caminos, él saca, como no, como un pitagorín que era, saca el número 1 de su promoción, y entonces hace ingeniero de caminos, de caminos y de puentes, ¿no?, como se decía entonces. Y por entonces era una persona muy aclamada. ¿Por qué? Porque tenía una serie de ideas muy revolucionarias. Ya te digo, aporta muchos de los datos de ciencias, de matemáticas, de física, que se estaban utilizando en Europa, pero que aquí en España eran bastante desconocidos. Así que él, pues con sus obras, porque la mayoría de las obras, antes de que él se empiece a dedicar a escribir, él empieza a escribir obras de teatro ya con 40 y tantos años, pero hasta entonces él había hecho obras, pues eso, como cálculo de variaciones, problemas de geometría plana, la historia de las matemáticas puras en nuestra España, es uno de sus títulos, o la introducción a la geometría superior, o el tratado elemental de termodinámica. Es decir, que era un experto en hidráulica, era un experto en geometría descriptiva, en cálculo diferencial, por supuesto en física. Entonces, bueno, pues todo eso es algo que hay que reconocerle. Esa es una de las facetas más importantes y la que más destaco, ya te digo, hasta el punto de que muchísima gente, muchísimos especialistas le han considerado el mejor matemático en España del siglo XIX. Y eso yo creo que ya de por sí tiene un gran mérito. Bueno, fíjate que una de las frases finales que se le atribuyen cuando él ya estaba muy malito, él ya sabes que muere a los 84 años, pues un año antes, cuando él tenía 83, que ya empezaba a tener achaques de salud, dice una frase que yo creo que indica muy bien su talante y sus ganas de trabajar. Él dice: no puedo morirme. ¿Por qué describir mi enciclopedia elemental de física matemática y necesito por lo menos 25 años? Hasta ese momento había escrito ya 30 tomos de esta enciclopedia elemental y dice que necesitaba 25 años más para terminarla. Bueno, nada, al año siguiente la cascó y no le dio tiempo. Pero bueno, es un poco la misma sensación que tenía Méndez Pelayo, ¿no? O sea, de cómo voy a morir ahora con lo que me queda por leer, cómo voy a morir ahora con lo que me queda por descubrir, por aprender, por compartir, por enseñar. Bueno, pues ese era Echegaray, ¿no? Entonces, la gente esos méritos se los reconocen y saben perfectamente de que, a pesar, fíjate, lo peor que le pudo ocurrir a Echegaray fue que recibiera el Premio Nobel de Literatura. Fue lo peor, porque es como que se metió en un terreno que en principio estaba vedado por él. Es decir, se le reconocía como ingeniero, como matemático, como ministro de Fomento, como ministro de Matemáticas, ministro de Hacienda. Se le reconocía todo ese tipo de valores. Incluso él fue senador vitalicio, o sea que toda la parte política se le reconocía. Además, fue un político, vamos a llamarle,
extraño, ¿no? Porque fue honrado, porque fue un político competente, porque fue un político que tenía una oratoria increíble, o sea, convencía muy bien con la oratoria que él tenía cuando se subía al estrado. Bueno, te quiero decir que era un político muy reconocido, pero en el momento que se mete en el terreno literario, hay amigo. A partir de ahí le empiezan a caer las críticas, pero no solo cuando se mete en el terreno literario, que ya había estrenado obras literarias, sino cuando en 1904 recibe el Premio Nobel de Literatura. El señor subsecretario. ¿No puedo recibir ahora al señor subsecretario? ¿Qué es esto? El Ejército del Norte se le deben varias mensualidades. Hágame una orden de pago para el Banco de España. Pero, señor ministro, el Banco de España... Lo hemos creado para que nos preste dinero, ¿no? Sí, señor ministro. Le hemos dado toda clase de prerrogativas a cambio de ciertos sacrificios. Tiene que sacarnos de trampas. Su crédito ha de ser el crédito del Estado. ¿Algo más? El señor embajador de Inglaterra. Que vuelva mañana. Es que ya vino ayer. Bueno, que vuelva mañana, pero otra hora, por la mañana. Ahora debo pasar por el Congreso y después tengo algo inaplazable. Bien, señor ministro. La salvación de España puede esperar unas horas después de tantos años de andar todo manga por hombro. ¿Hace frío, Antonio? Para el señor ministro, sí. Bastante. Vaya, por Dios. Avise a su casa que no lo esperen a cenar. Sí, señor ministro. Estaré aquí a las 7 y vamos a tener trabajo hasta la madrugada. No deje que se apague la estufa, ¿eh? Descuide, señor ministro. Hasta luego. Adiós, señor ministro. Jesús, acabamos de escuchar un fragmento de una de esas joyas que tiene nuestra televisión pública, televisión española, en una realización de la década de 1970 en donde se reconstruía parte de la vida, ¿no?, un poco dramatizada, de nuestro protagonista José Echegaray y Ezaguirre, esos nombres, esos apellidos, mejor dicho, absolutamente del norte de España, aunque él nació en Madrid en el año 1832, y que nos acercan, lo escuchábamos, pues una de las facetas con las que él más fue conocido, ¿no?, que era quizás el mundo de la política, y más en concreto estar dentro de ese marco del mundo de Hacienda, esos ajustes que hizo en el Banco de España, por lo que es tan conocido, tan popular, y que en definitiva reflejaban o refrendaban, ¿no?, uno de los aspectos por los que él más fue conocido, ¿no?, que era su apego y su dominio y control de las matemáticas como ciencia, en este caso aplicada, ¿no?, a un ministerio, el Ministerio de Hacienda, por el que fue tan reconocido en la época. Sí, él fue ministro de Hacienda en varias etapas, porque bueno, es verdad que le tocó vivir en una época muy convulsa, sobre todo a partir de la Revolución de 1868, cuando ya Isabel II, ¿no?, se tiene que exiliar, cuando a partir de ahí, pues ya sabes un poco todos los problemas que hubo, el asesinato de Prim. Él es, por ejemplo, uno de los factotum de que Amadeo de Saboya venga, ¿no? Cuando se empieza a buscar un sistema de gobierno, dice, bueno, pues ya está, pues un Borbón, ¿no? Pues vamos a traer a un rey italiano, trae a Amadeo de Saboya. Él es el que va a buscarle al puerto de Cartagena, él es el que tiene que hacer de traductor, porque claro, el rey llega aquí sin saber una palabra de español, él es el que tiene que ir parando de sitio en sitio, pues para un poco decir quién es, para justificar el por qué se trae, ¿no?, a un Saboya para que reine en España, y él prácticamente se convierte, pues eso, en un poco el representante de este nuevo periodo político. Pero es que cuando abdica Amadeo I de Saboya, porque dura lo que dura nada, prácticamente 3 años, y cuando se crea la Primera República, él tiene que exiliarse. Ahí es cuando en París pues escribe estas obras de teatro, es cuando dice, bueno, pues no pensaba él, no sabía lo que iba a durar, pensaba, dice, bueno, pues adiós, lo de ser ministro de Fomento, ser ministro de Hacienda. Bueno, pues en el momento que la República termina, no dura ni siquiera un año esa Primera República, es cuando en 1874 regresa, es cuando estrena esta obra, es cuando hace estas reformas en el Banco de España, y es cuando se produce la restauración monárquica de los Borbones con Alfonso XII, y él está otra vez de ministro, igual que está con Alfonso XIII. Es decir, que a él le toca vivir muchísimas etapas políticas en España, en una época convulsa, como ves, con muchos cambios, pero él siempre muy reconocido. Se le reconocía su valía, se le reconocía su autoridad moral y su autoridad científica en este tipo de cosas, porque nunca se le pilló en ninguna corruptela, nunca se le pilló en ningún caso turbio, sino bueno, podía gustar o menos, porque tenía un carácter fuerte, como era lógico en aquella época, pero es verdad que era como muy admirado. Incluso, ya te digo, en la literatura, que esto es algo que llama mucho la atención, porque era un hombre que tenía un éxito arrollador, pero tan arrollador
que en las 67 obras de teatro que escribe, prácticamente todas un éxito. Todas. Es verdad que nadie conoce casi ninguna. El Gran Galeotto, ya digo, es la más conocida. Mariana posiblemente sea la segunda más conocida, hasta el punto de que esta obra, cuando se estrena en Londres, porque claro, hay muchas obras que se estrenan en Estocolmo. Gracias a que se estrenan en Estocolmo, es conocido en Suecia y por eso, en parte, le dan el Premio Nobel de Literatura, porque es el único español que conoce un sueco. Hasta ese momento, si tú le preguntabas a un sueco, oye, dígame un autor español, te decían Cervantes, que ya estaba muerto. Entonces solo conocían a José Echegaray. Ese es un mérito que hay que reconocerle. Bueno, pues cuando Mariana se estrena esta obra de teatro en Londres, la va a ver Bernard Shaw. Bernard Shaw, este gran filósofo y escritor irlandés, bueno, pues la considera una obra maestra. Esta obra, Mariana. Bernard Shaw. O sea, que tenía una serie de personas. Luigi Pirandello, el famoso dramaturgo italiano, también era muy amigo de Echegaray y le consideraba también pues una persona, bueno, pues increíble y con un talento envidiable, ¿no? Esto, mucha gente en España no lo reconocía, pasaban un poco olímpicamente de él, ya te digo, a pesar de este tipo de referencias literarias que tenemos. Y claro, en las críticas, sobre todo cuando recibe el Premio Nobel de Literatura, sabes que se crea una especie de manifiesto en contra suya. Ese fue un poco un momento agridulce para José Echegaray, ¿no? Porque por una parte se le reconoce como escritor, es cierto que a nivel literario, eso hay que reconocerlo, no tenía la calidad literaria de otros contemporáneos suyos, como era Unamuno, como era Pío Baroja, como era Valle Inclán. Luego comentaremos un poco las cuitas que tuvo con Valle Inclán, porque eso merece un apartado. Pero justo en ese momento se hace ese manifiesto de escritores de la generación del 98. Ahí está, fíjate, lo más granado de la intelectualidad española: Miguel de Unamuno, Azorín, Pío Baroja, los hermanos Machado, Rubén Darío, Ramiro de Maeztu, Valle Inclán. ¿Y sabes lo que dicen? O sea, para que veas un poco lo que te decía de ese espíritu cainita, ¿no? Que, sí, totalmente. Caracteriza a España. Bueno, hacen un manifiesto diciendo que no se le haga ningún tipo de homenaje a este individuo, que ellos expresan que sus ideas, las ideas de este grupo del manifiesto, sus ideas estéticas son otras, que sus admiraciones son muy diferentes, y consideran a Echegaray que está representando una España corroída por los prejuicios y la superchería. Es decir, que está diciendo que de alguna forma está representando una España casposa. Fíjate, en aquella época, y estamos hablando de principios del siglo XX, ¿no? Bueno, pues hicieron todo lo posible para amargarle la existencia, hasta el punto de que, bueno, a este hombre le habían puesto una calle, la calle del Lobo, en el barrio de Las Letras, la antigua calle del Lobo, la llaman José Echegaray, pero ojo, no la llaman José Echegaray esa calle por el hecho de recibir el Premio Nobel en 1904. Ya desde 1888 ya recibía este nombre. ¿Por qué? Porque Echegaray era muy conocido, porque era muy respetado, porque era uno de los grandes prohombres, ¿no?, de la intelectualidad española. Y ya desde aquel momento Valle Inclán ya le tiene una ojeriza tremenda. Primero porque le pone una calle a su nombre y no a él, a Valle Inclán, que ya sabes cómo era don Ramón del Valle Inclán. Y segundo porque comentan que Valle Inclán participaba en concursos literarios, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues en uno de esos concursos literarios él presentó un relato que, por cierto, se titulaba Satanás. Estamos hablando del año 1900. Y parte del jurado, uno de los miembros del jurado, era José Echegaray. ¿Y qué ocurre? Que no le dan Satanás el premio. No gana, no le dan el premio. Y Valle Inclán, que tenía, pues eso, un gran talento literario, pero muy mala baba también con sus enemigos, considera que el culpable de que no le den el premio es José Echegaray. Y a partir de ahí fue un acoso y derribo, fue una cantidad de vituperios el que se encarga de lanzar contra el pobre de Echegaray. Digo el pobre porque Echegaray nunca respondió a esos insultos, ¿no? Pero para que veas, por ejemplo, como ejemplo de los muchos ejemplos que te podía poner, un epigrama que hace Valle Inclán contra José Echegaray, en función de esas representaciones teatrales que él hacía, porque escribía 2 cada año, ¿no? Fíjate, en 30 años llegó a escribir 67 dramas, imagínate, ¿no? Y dice este epigrama de Valle Inclán, dice: en Bombay dicen que hay una terrible peste bubónica y en Madrid han estrenado un drama de Echegaray, están mejor en Bombay. hay que ser. Pues imagínese usted que dicen que usted, el hombre intachable, el salvador de la hacienda española, el fundador del Banco de España... Al pie. No, al final del párrafo, don Cristino. Pues dicen nada menos que va usted a estrenar una piececita en el Teatro de Apolo. Hay que salir al paso y demostrar que es una falsedad. Va a ser difícil. ¿Por qué? Porque no es una falsedad. ¿Cómo? Ni es una piececita. Es una comedia, aunque no tenga más que un acto. ¿Usted, el ingeniero, el economista? Sí, precisamente. Estoy aburrido de que 2 y 2 sean siempre 4. Voy a ver si en verso los resultados son más imprevisibles. Las matemáticas no pueden llenar por entero los anhelos del alma humana.
Ya, claro que no, por supuesto, pero hombre, ¿cómo se le ha ocurrido eso del teatro? ¿Por la política? La política tiene como siempre la culpa de todo. El exilio me obligó al ocio y me lo colocó frente al problema de tener que ganarme la vida. Escuchábamos ahora un nuevo corte de ese trabajo de televisión española, recreando un poco, en este caso, esos inicios, ¿no?, de José Echegaray en el mundo de la literatura, de la representación en teatro, al que hemos asistido Jesús y yo a esos ensayos. Bueno, pues ya se comentaba en la época esos rumores, ¿no?, que había de que el ministro de Hacienda estaba realizando obras de teatro que se iban a estrenar, y se veía como una acusación, ¿no?, como si fuera algo deleznable, como si fuera algo no digno de un ministro de Hacienda de la calidad de José Echegaray, y al contrario, él no tuvo problemas en ningún momento en reconocerlo como tal, y es que era así, porque iba a negarse, ¿no?, a ello. Y Jesús Callejo, crononauta, vemos quizá una de las reflexiones más características de lo que podríamos decir de la España de aquella época y del presente, ¿no? Hablabas ahora, antes de escuchar el corte, de esa persecución por parte de Valle Inclán, que todo hay que decirlo, era un extraordinario escritor, pero lo podremos hacer libremente, no en nuestra opinión. Desde mi punto de vista, yo creo que era un absoluto babas, ¿no? Que podríamos decir, bueno, pues Sonata de Primavera es una obra magnífica, una obra maravillosa, pero como persona, ¿no?, como individuo, pues dejaba mucho que desear, ¿no? Y quizás intentaba compensar, ¿no?, con esos egos, ¿no?, y esas miserias humanas que tanto le caracterizaron a él y a muchos otros personajes de la generación del 98, pues todo aquel que no estuviera con ellos parecía que no merecía, ¿no?, el reconocimiento del público. Y quizás lo que comentábamos antes, ¿no?, Jesús, ese reconocimiento tan amplio del público que asistía a las obras del ministro, y entre aplausos, bueno, pues disfrutaba con ellas. Lo mismo decimos ahora, ¿no?, cuando una canción tiene éxito y enseguida se la acusa diciendo es que es muy comercial. Digo, joder, pues hazla tú igual, ¿no?, para que tenga el mismo éxito, ¿no?, si es tan fácil hacer una canción así. Y sobre esto, Alaska, una vez, yo creo que lo hemos comentado en otra ocasión, intentaba, ¿no?, corregir, ¿no?, ese tipo de afirmaciones, diciendo que o una canción gusta o no gusta. No vamos a hablar de ser comercial o no comercial. Y es un poco lo que le pasó a José Echegaray, ¿no?, que tuvo éxito y se le acusó, entre comillas, de comercial. No se utilizaba en aquella época este término, pero desde luego que el mérito lo tenía por saber llegar al público, ¿no?, que quizá es una de las razones por las que le dieron el premio Nobel. Claro, yo creo que lo que has dicho es fundamental. Él era más conocido que sus coetáneos, a pesar de que sus coetáneos, estos que acabo de citar, posiblemente fueran mucho mejores escritores, ahí están, ¿no? Y de hecho son de los que se habla ahora. Se habla mucho más de Unamuno, se habla mucho más de Pío Baroja o de Valle Inclán que de José Echegaray. O sea, que es verdad que al final el tiempo cada uno pone en su sitio, pero lo que no cabe duda es que José Echegaray era más internacional que ellos. En aquel momento, ya te digo, sus obras se estrenaban en Berlín, en París, en Londres, y ganaba más dinero que ellos. Y la envidia, eso le pasó factura. Bueno, pues Valle Inclán es un poco más, el representante un poco más genuino de esa envidia, ¿no? Todos los demás hacían el manifiesto, podían estar más o menos de acuerdo, pero José Echegaray, que ganara más dinero con sus dramas que siendo ministro de Fomento de Hacienda, eso le repateaba a más de uno, ¿no? Y sobre todo más de uno que se dedicaba exclusivamente a la literatura, porque Valle Inclán, por suerte, tenía varios sueldos que le llegaban. Acuérdate que también fue senador vitalicio, o sea, que tenía tanto dinero que eso le fastidiaba, hombre, a Valle Inclán, que siempre estaba con una mano delante y una mano detrás, pues hombre, no le gustaba nada. Bueno, una hasta mano el punto le faltaba, de que no creo que pudiera. Sí, le faltaba en un momento determinado y le faltó la mano, no le faltó la mano, él era manco, o sea, la mano la tenía, lo que pasa es que la tenía inutilizada, ¿no? Y fue por una reyerta que tuvo también con otro escritor, porque así se las traía, ¿no? Con Manuel Bueno, que ya creo que lo contamos una vez en un cronovisor. Sí. Pero, claro, esa rivalidad absurda, dice, bueno, vamos a ver, es verdad que a lo mejor a nivel literario no es tan bueno como tú, pero tampoco hace falta que le critiques, que tengas esa agria disputa. Entonces, la propia calle de José Echegaray, Valle Inclán tenía un amigo, allí vivía, pues, Nilo María Fabra. Nilo María Fabra es un autor
ya prácticamente también desconocido, pero sin embargo él se anticipó a la ciencia ficción. Él escribe muchísimas obras de ciencia ficción relativas pues al planeta Marte, obras futuristas, en sí. Nilo Fabra, prácticamente nadie le conoce, pero bueno, vivía en la calle Echegaray. Pero claro, ¿qué hacía Valle Inclán? Cuando mandaba una carta a este hombre no quería poner la calle Echegaray y ponía la calle del viejo idiota. Y él dice ufanamente que los carteros aún así sabían a qué calle se refería. Entonces ponía Nilo Fabra, calle del viejo idiota número 16, y sabía perfectamente que la calle del viejo idiota era la calle Echegaray. ¿Por qué? Porque lo había repetido tantas veces diciéndole el viejo idiota, que claro, ya había pasado al acervo popular. Bueno, pues este era un poco Valle Inclán con esa insidia que le tenía, ¿no? Hasta el punto de que hay muchísimas anécdotas. Por ejemplo, una de las obras que estrena Valle Inclán, pues... una de las obras que estrena José Echegaray, Valle Inclán, Valle está en el patio de butacas, pero Valle sencillamente para reventar la obra. Entonces hay en un momento, en el primer acto, que el actor dice, refiriéndose a una mujer, ¿no? Dice, tiene los nervios de acero bajo una piel de seda. Y entonces en ese momento don Ramón se puso a gritar en voz en grito, dice, además ceceando como hacía Ramón. Dice, eso no es una mujer, eso es un paraguas. Entonces, claro, todo eso hizo que la gente se levantara, empezara a gritar, a aplaudir, a patear. Se cargó el estreno de José Echegaray. Bueno, pues esa era una tras otra lo que iba haciendo. Bueno, es cierto, ya te digo, que hay que reconocer que a nivel literario, pues bueno, pues podía dejar mucho que desear, hasta el punto de que incluso Gabriel García Márquez tiene una frase que yo creo que resume muy bien. Dice, uno de los dramaturgos más deplorables que parió la madre España, refiriéndose a Echegaray. Pero, sin embargo, Ramón y Cajal, el que recibe el Premio Nobel de Medicina 2 años después, en 1906, dijo de Echegaray, para que veas un poco, ¿no? Dice, es el cerebro más fino y exquisito que tiene la España del siglo XIX. Dice, y las hadas prodigaron a nuestro inolvidable don José con todas las gracias. Lo fue todo porque podía serlo todo. Esto lo dijo Ramón y Cajal. Era una persona que tocaba todos los palos, y los tocaba bien, y ganaba mucho dinero, y tenía éxito, y no solo en España, y fuera de España. Y esto no se lo perdonaron. Entonces, hoy por hoy, que ya han pasado tanto tiempo, que ha pasado ya más de un siglo, ¿no?, desde su muerte, pues hombre, hay que reconocer los grandes méritos como ingeniero, como matemático, como economista, como ministro, como dramaturgo, y sencillamente lo que tú has dicho, porque era una persona muy comercial, era una persona muy querida, pero muy querida por la gente. Y al final, pues bueno, pues las cosas de la vida ha pasado a un segundo plano, ahora prácticamente es desconocido, nadie sería capaz de citar una de las 67 obras que escribió, 34 obras en verso, o sea, el mérito y el trabajo que tiene escribir en verso, pues 34 fueron en verso, y al final, pues hoy por hoy, pues a nivel literario es muy poco valorado, pero sí a nivel científico como uno de los grandes matemáticos. Pero es cierto que yo creo que hay que reconocerle ese mérito. Fíjate que otro también dejó eclipsado a su hermano. Tuvo como dos hermanos muy potentes, ¿no? Muy famosos en su momento. Uno de ellos era ni más ni menos que Miguel Echegaray. Y Miguel Echegaray era un autor de zarzuelas. ¿Has oído hablar de la zarzuela, por ejemplo, del dúo de la africana o de Gigantes y Cabezudos? Pues él es el libretista. Claro, entonces, y sin embargo ahora, ¿quién conoce a este hermano? Pues prácticamente nadie. ¿Por qué? Porque quedó eclipsado con la sombra y con el éxito y con la fama que tuvo José Echegaray. Y también tuvo una hermana, Pastora Echegaray, que ella era una poetisa, escribió también Mis pensamientos, se titula así su obra, escribió también un drama en 3 actos, y ella, como firmando como Pastora Echegaray, nadie la reconocía, firmó con el seudónimo de Jorge Lacosta, que ya sabes que en aquella época era muy habitual que las mujeres firmaran con un seudónimo masculino para ver si tenían algún tipo de éxito. Es el caso de Fernán Caballero, ¿no?, de Cecilia Boldefaber y tantos otros. Bueno, pues que lo sepas, y esto muy poca gente lo conoce. La hermana de José Echegaray, Pastora Echegaray, tuvo que utilizar el seudónimo de Jorge Lacosta para escribir sus pensamientos, que eran sus poesías, y morir 2 veces, que es así como se titula el drama en 3 actos y en verso, también, como no, que escribió. ¿Quién la conoce? Desde luego, es una pena que protagonistas de la historia, de la ciencia, de la literatura, en este caso el primer premio Nobel de nuestro país, de España, con unos apellidos bastante extraños, incluso para nosotros, ¿no? José Echegaray y Eizaguirre, ahí lo he dicho bien, que ha dejado una honda huella en
sobre todo en su entorno más cercano, temporalmente hablando, de esos finales del siglo XIX y comienzos del XX. Él falleció, recordemos, en el año 1916, hace más de un siglo, pero que por desgracia hoy prácticamente nadie le recuerda. Y es una pena, por eso queríamos hacerle este pequeño homenaje en el cronovisor. Aquí Jesús Callejo, crononauta, compañero y un servidor. Como siempre, Jesús, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Un placer, Nacho. Ya sabes que todo lo que sea reivindicar un poco a nuestros grandes hombres, pues aquí estamos prestos y dispuestos. Así que seguiremos rescatando del olvido a algún que otro personaje. Señor Dumas, aquí el joven del que le hablé, Julio Verne. Le presento a Alejandro Dumas. Alejandro Dumas, hijo. Un placer conocerle, señor Verne. Igualmente, caballero. ¿Sabe dónde podemos encontrar a su padre? Le hemos traído un manuscrito. No creo que tarde mucho. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. El río Éufrates divide en dos Asia Occidental. Aquí, a orillas del río, se encuentran las ruinas de una antigua y esplendorosa civilización. Fue la obra de un pueblo de aguerridos conquistadores y grandes arquitectos que dio origen a incontables leyendas. Su rey ejercía un poder absoluto y alimentaba ambiciones que superan nuestras mayores fantasías. Sus ejércitos sometieron a casi todas las naciones de Oriente Medio. Conquistaron Nínive, la capital de Asiria. Invadieron Siria por el oeste y expandieron sus dominios hasta Jerusalén e incluso hasta el norte de Egipto. Esclavizaban a sus prisioneros y dedicaban las riquezas obtenidas en sus conquistas a construir la que llegaría a ser conocida como la mayor ciudad de la tierra, la ciudad de Babilonia. Babilonia desvelada es el título del fragmento del documental de televisión que acabamos de escuchar en el inicio de este nuevo bloque, de un tema, ahora lo comentaba a micrófono cerrado, que por desgracia en nuestro país, por parte de autores españoles, tiene muy poco predicamento, y que quizás las poquitas cosas que hay en el mercado editorial, en el mercado de los apasionados por la historia, vienen de traducciones del francés, del alemán, del inglés. En mis manos tengo Babilonia y la Torre de Babel, quizás uno de los temas más fascinantes para hablar de la antigua Mesopotamia, y lo queremos hacer en los próximos minutos aquí en Ser Historia de la mano de Juan Luis Montero Fenollos, que no es la primera vez que está con nosotros, yo creo que es nuestro asiriólogo casi de cabecera. Juan Luis, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hace un asiriólogo como tú en la Universidad de La Coruña? ¿Cómo es que solamente allí podemos encontrar casi especialistas en nuestro país de este tema tan apasionante? Pues la verdad es que en España somos muy pocos especialistas, ¿no? Entonces hemos encontrado un hueco pues allí en las pequeñas universidades periféricas, ¿no? Porque un problema que nos afecta muchísimo a los que trabajamos sobre el Próximo Oriente Antiguo es la visión absolutamente eurocéntrica, ¿no?, que tenemos de la historia antigua. Es decir, Grecia y Roma es la historia antigua y lo otro es la periferia, ¿no? Bueno, unos orígenes, unos antecedentes, es decir, somos unos exóticos, ¿no?, unos bichos raros, pero nada más lejos de la realidad. Es decir, la historia empieza en Sumer, por citar un libro de Samuel Noah Kramer, sí. Exactamente, un libro maravilloso, un sí. sumerólogo norteamericano, ¿no? Sí, eso es una realidad innegable. Es decir, que lo quiera negar es que está ciego, pero la realidad es eso, que en España somos muy poquitos especialistas en mi caso sobre todo soy más arqueólogo, historiador que trabaja sobre todo en Siria, hasta que fue posible, y Babilonia es una de
de los temas que más me apasionan. Imagino que, como sucede con estos investigadores que, como dices tú, se van colocando en universidades más periféricas, yo no sé si también allí en La Coruña has conseguido hacer tu círculo de adeptos y transmitir, ¿no?, ese entusiasmo por la asiriología, la sumeriología, la historia de la antigua Babilonia a algún grupo de alumnos. Sí, realmente sí. Claro, yo estoy en una facultad pequeñita, Facultad de Humanidades, con muchos problemas de alumnos, como bueno, sabemos que las humanidades no están de moda, ¿no?, y cada vez menos, lamentablemente, aunque son fundamentales, ¿no?, para el futuro de la sociedad, yo diría que mundial, ¿no? Sin humanidades no hay vida, en mi opinión. Y bueno, sí, estamos ahí pues con una pequeña asociación que hemos creado y bueno, hacemos pequeñas cosas, publicaciones, una exposición, alguna conferencia. Sí que hay un interés minoritario, tampoco aspiramos a masas, ni mucho menos, pero bueno, sembrar la semilla yo creo que es importante y que bueno, que se vea que este es un mundo fundamental pues para conocernos como seres civilizados, ¿no? Es decir, la civilización evidentemente nació en los valles fluviales, está claro que el Tigris, el Éufrates y el Nilo son fundamentales, ¿no?, para conocer nuestros orígenes. Porque siempre pensamos en Egipto, también lo comentábamos ahora a micrófono cerrado, ¿no? Quizás desde el punto de vista estético y desde el punto de vista cultural también nosotros tenemos pues más apego, ¿no?, al mundo de los faraones, como es mi caso, ¿no? Pero yo creo que es muy importante, ¿no?, conocer todo ese contexto contemporáneo de la antigüedad para tener una idea generalizada de lo que pasó, más cuando, como decía Samuel Noah Kramer, la historia empieza en Sumer. Sumer fueron pioneros de un montón de detalles de nuestra cotidianidad que hoy todavía seguimos utilizando y que no somos conscientes de ese origen en Mesopotamia. Es evidente que Mesopotamia es fundamental, ¿no? Allí nació la escritura, bueno, ahí tenemos una rivalidad con Egipto, ¿no?, donde fue antes. Ahí es una discusión casi, bueno, anecdótica, ¿no? Totalmente. Todos lo tenéis claro, nosotros lo tenemos también claro, por tanto, a ver si encontramos un punto de encuentro. Bromas aparte, yo creo que Mesopotamia es cuna de civilización, nacimiento de las primeras ciudades, es un mundo apasionante. ¿Cuál es el gran problema? Digamos, si hiciéramos una comparativa con Egipto, pues el gran drama de Mesopotamia es el material constructivo, ¿no?, con el que esta civilización pues, construyó sus ciudades, sus palacios, sus templos, que es la tierra, es el adobe. Es un material que no ha resistido el paso del tiempo y que ha hecho que bueno, estas ciudades pues, lleguen en un estado de conservación no tan óptimo como podemos ver pues, bueno, en otras civilizaciones contemporáneas, ¿no? Pero no por ello son menores. Es decir, construir una ciudad como Babilonia estrictamente con tierra, eso es algo extraordinario, es decir, algo fenomenal. Es decir, el material no es lo importante, ¿no? Lo importante es lo que hay detrás, ¿no? Lo que detrás es una cultura, una civilización ciertamente relevante en muchos aspectos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que reivindicar, ¿no? El mundo es más grande, el mundo va más allá de Roma y de Grecia, y Oriente es fundamental, ¿no?, para entender muchas cosas de nuestra civilización actual. ¿Cuándo empezamos a redescubrir Mesopotamia? Yo siempre he comentado que seguramente sea en el siglo XIX, cuando hay un cierto interés en parte también por tomar constancia directa de que el relato bíblico es cierto, ¿no? Y está Henry Layard, está Paul Émile Botta y muchos personas de una sociedad acomodada, ¿no?, como Henry Layard, que luego estuvo de embajador aquí en Madrid, que es una historia fascinante que mucha gente desconoce. Bueno, pues ellos fueron pioneros, ¿no?, en acercarnos, junto a Rawlinson, el desciframiento de la escritura cuneiforme. Todo ello sucede en el siglo XIX y yo no sé si es más por una inquietud religiosa o una inquietud también arqueológica, como pioneros o protoarqueólogos, de conocer qué había allí, ¿no?, en esa tierra enorme entre ríos. Claro, las razones fueron múltiples, ¿no? Pero evidentemente el peso bíblico es fundamental, ¿no? Porque estamos hablando de civilizaciones, si pensamos en Asiria y en Babilonia, citadas por la Biblia y citadas por los autores clásicos, ¿no? Heródoto, Teodoro, Estrabón, que era un mundo conocido, ¿no?, en Occidente. Lo que pasa es que el recuerdo que ha perdurado es el recuerdo de la leyenda, del mito, ¿no? Es decir, por ejemplo, la Torre de Babel, ¿no?, el Génesis. Es decir, antes de estos pioneros que citabas, ciertamente, pues Paul Émile Botta o Henry Layard, que eran esencialmente diplomáticos, ¿no?, que estaban desplazados allí por su oficio,
Yo creo que un poco por aburrimiento y por inquietud intelectual, pues empezaron a escarbar en unas colinas que tenían enfrente de sus residencias oficiales y empezaron, pues bueno, a descubrir tesoros, ¿no? Y también hay razones políticas detrás, es decir, empieza Francia y unos años después va a Inglaterra y unos años después va a Alemania, es decir, las grandes potencias europeas intentan repartirse el gran pastel de las civilizaciones mesopotámicas, ¿no? Por eso tenemos esos museos como es el Británico, el Louvre o el Museo de Pérgamo en Berlín, ¿no? Es decir, también hay intereses ahí que van más allá de lo estrictamente científico, pero lo religioso tuvo un peso importante. Y es interesante reivindicar la figura de los viajeros anteriores, ¿sí? Porque el 19 es fundamental, es clave, ¿no? Pero hay viajeros europeos que, por diferentes razones, uno de los primeros fue un rabino oriundo de Navarra, Benjamín de Tudela, que en el siglo XII se aventura a visitar pues, Egipto, Mesopotamia, por otras razones, razones religiosas, que quiere visitar las comunidades judías, pero también indagar en las raíces, ¿no? Las raíces bíblicas. Y uno de sus objetivos era visitar la Torre de Babel, es decir, lo que luego sabemos que es el Zigurat de Babilonia. Él ve una montaña, él la interpreta, da su descripción, pero evidentemente lo que él ve son otras ruinas, ¿no? Pero es interesante, ¿no? La inquietud que había en Europa, en Occidente, por recuperar las reliquias, ¿no? Relatadas pues, por el Antiguo Testamento y por los clásicos. Además, coincide en aquella época del siglo XIX cuando se descifra la escritura cuneiforme y se abre un poco, ¿no? Como había sucedido antes en Egipto, para conocer más de cerca, ¿no? Más allá de la propia estética tan particular de los relieves asirios o de otras culturas de Mesopotamia, conocer, ¿no? La historia propiamente dicha por los antiguos mesopotámicos, ¿no? Claro, el poder por fin conocer la historia de Mesopotamia a través de sus propios protagonistas, de sus propios textos, eso fue un hecho extraordinario, ¿no? Fue más complejo que el desciframiento del jeroglífico egipcio, porque en este caso hablamos de un mundo plurilingüe, diferentes lenguas, siendo la más antigua el sumerio, pero se empezó a descifrar pues, a través del persa y luego el acadio, ¿no? Y claro, eso nos abrió un mundo apasionante. Pienso, por ejemplo, cuando se tradujo la tablilla referente al diluvio, encontrada en Nínive, en la capital asiria. Eso tuvo un impacto en Europa extraordinario, es decir, que la Biblia había bebido de otras tradiciones literarias más antiguas, eso tuvo un impacto en el siglo XIX fenomenal. Es decir, que al final hablamos de mundos interconectados y evidentemente la escritura y los textos mesopotámicos, los textos cuneiformes, son fundamentales, ¿no? Para poder conocer pues, la forma de pensar, los dioses, la religión, y en general pues, toda la cultura, ¿no? Desde las matemáticas, la cultura científica, al derecho. Es decir, es un mundo realmente que se abría con el desciframiento del cuneiforme apasionante. Además, yo como pues muy inquieto, ¿no? En el sentido de que siempre me han gustado este tipo de cosas. Lo comentábamos antes también a micrófono cerrado, los libros de Federico Lara Peinado, que yo devoré siendo un adolescente, incluso recomendado por él. También me acerqué en alguna ocasión con alguna gramática escrita por algún sacerdote a intentar descifrar, ¿no? Porque ya estaba descifrada, ¿no? Pero a intentar leer algo de cuneiforme. Y bueno, yo de jeroglífico egipcio más o menos me defiendo, pero he de reconocer que en la escritura cuneiforme es para quitarse el sombrero, eso no hay quien lo entienda. No, es muy difícil. Yo tampoco yo soy más arqueólogo, trabajo más en el ámbito de la cultura material que de la cultura escrita. Realmente es un mundo muy especializado. Es decir, hablar de asiriólogos a nivel internacional, no sé, son 4 gatos, es decir, por eso tenemos los museos llenos de textos, aún por descifrar, porque realmente es una profesión ultra especializada. Es decir, incluso uno se puede especializar en textos de un periodo, pero dentro de los textos de un periodo, en los textos de una temática concreta. No es lo mismo un texto matemático que un texto mitológico, es decir, requieren una formación muy especializada que realmente en nuestro país no es posible. Si alguien quiere trabajar en este mundo de la antigua Mesopotamia, tiene que salir fuera, ¿no? Donde hay más tradición. Ya he dicho cuáles son los 3 países punteros, ¿no? Gran Bretaña, Francia y Alemania. Luego se incorporaría más tarde Estados Unidos, evidentemente, pero eso es una realidad. Es decir, hablamos de unas filologías que en nuestro país pues, están casi ausentes en los planes de estudio
universitarios. Además, no somos conscientes quizá de la importancia que tenía en aquella época, por ejemplo, el acadio, ¿no? Es la escritura que se utilizaba como lengua diplomática, ¿no? En los países en la antigüedad, al igual que luego se utilizó el latín y ahora se utiliza el inglés, utilizaban el acadio, ¿no? Para comunicarse entre unos estados y otros del mundo antiguo, Egipto, con Babilonia, con otros lugares, ¿no? Sí, era lo que decimos la lengua franca, ¿no? La lengua de las relaciones internacionales. Es muy conocido el archivo, tú lo conocerás bien, ¿no? El archivo de la Marna, ¿no? Conservado en Egipto, con unas 300 cartas. Además, es muy interesante porque puedes entrar a través de la lectura de estas tablillas en la vida íntima de las relaciones entre el faraón y el rey babilónico. Y ese archivo cuneiforme se ha encontrado junto al Valle del Nilo, en la Marna nada menos, es decir, que eran la lengua también con el mundo hitita, ya vamos hacia Anatolia, hacia Turquía, el mundo indoeuropeo. Es decir, que el cuneiforme era el sistema de escritura fundamental, y la lengua acadia, como bien decías, era la lengua de las relaciones entre los reinos, sobre todo de los siglos XIV, XIII a.C., fundamentalmente. ¿Cómo nos tenemos que imaginar esa Babilonia? Cuando hablamos de Babilonia, la gente que nos está escuchando pensará en los jardines colgantes, quizás en un mundo de exotismo, de color, de luz. ¿Cómo nos tenemos que imaginar la ciudad de Babilonia en el momento de su mayor esplendor? Su mayor esplendor lo situamos en el siglo VI, con el famoso rey Nabucodonosor II. Antes de Cristo. Es como ciudad siglo VI antes de Cristo, que hay que decirlo porque luego nos... Sí, claro, no, y llevas mucha razón, porque yo, por economía de palabras, suelo quitar el antes. Sí, lo asumimos ya como algo conocido, pero es cierto, hay que matizarlo, sí. Porque hay 1000 años de diferencia, si no, casi. Has hecho muy bien, porque yo ya lo doy por supuesto, y es un error por mi parte. Como decía, pues en esa época, siglo VI a.C., con este rey tan emblemático, Nabucodonosor, pues Babilonia lleva a llegar a su cenit, ¿no? Es el momento de la apoteosis, yo llamo. Es el final de toda la civilización mesopotámica. Y esa es la grandiosidad de Babilonia, que hereda pues una historia milenaria, ¿no? Que empieza con la escritura hacia el 3300 a.C. aproximadamente, y termina en el 539 a.C., pues con la llegada de los persas aqueménidas, que teóricamente ponen fin a Babilonia. Desde el punto de vista político, independiente, ¿no? Pero culturalmente Babilonia seguirá existiendo, y la escritura cuneiforme va a seguir hasta el siglo I después de Cristo, utilizando los textos babilónicos. Es decir, Babilonia es el final, ¿no? El culminar de toda una civilización, una ciudad cosmopolita, una ciudad abierta, una ciudad inmensa, de casi 400 hectáreas, fuertemente amurallada, dividida en dos por el Éufrates, y con una serie de monumentos, pues, muy importantes, ¿no? Que hacen honor a la relevancia, pues, política, cultural y religiosa de la ciudad, siendo el más importante, sin duda, pues su zigurat, ¿no? Que dio luego, pues, pie a la famosa Torre de Babel, a la leyenda bíblica. Los jardines colgantes que citabas, ¿no? También están muy vinculados a esta ciudad, aunque comento, y no es que sea una idea original mía, no hay pruebas de su existencia, ¿no? Me parece más un mito fruto de los autores de época clásica, que escribieron siglos después, porque realmente los babilonios no nos han dejado, o no hemos encontrado hasta ahora ningún texto donde se hable de esos jardines. En Babilonia habría jardines, sin duda, pero no de las características que describen los autores como Teodoro, como Estrabón, que escriben muchos siglos después y que, con toda probabilidad, nunca estuvieron ahí. Además, yo recuerdo, quizás lo comentabas ahora, ¿no? El hecho de que la ciudad de Babilonia ha llegado hasta nosotros en el estado en el que está, al no ser una construcción en piedras, sino en ladrillos de adobe hecha con tierra, y sin embargo todos esos edificios, todas esas murallas, esas puertas, ¿no? Se recubrían de esos azulejos vidriados con unos colores increíbles que, bueno, pues que incrementan de una manera exponencial la belleza y la fastuosidad que debía de tener la ciudad, ¿no? La famosa puerta de Istar, todo eso, quizás esos azules tan increíbles, esos amarillos en las figuras de los leones y de los animales mitológicos que hay grabados sobre la superficie. Imagino que debían de sobrecoger al que se acercara un poco, ¿no? a cruzar esas puertas. Sin duda. Babilonia es una ciudad única, ¿no? Y todo el programa decorativo, y con ese lujo, ¿no?
ellos llamaban el azul lapislázuli, que no es lapislázuli ni mucho menos, pero imitaba. De hecho, en el Museo de Berlín, de Pérgamo, donde está reconstruida la puerta de Istar, los artesanos berlineses de los años 30 del pasado siglo se vieron negros para poder reconstruir, porque hay una parte de la puerta que no es original, hubo que imitar. Sudaron tinta para conseguir un azul similar, ¿no? Porque era realmente una técnica extraordinaria. Es decir, que los artesanos alcanzaron una calidad técnica y artística fenomenal en aquel momento. Uno de los aspectos que me ha llamado la atención de tu libro, sobre todo por el epígrafe, no he llegado hasta ahí, es cuando hablas del código de Hammurabi. Es quizá uno de los, una tarjeta de presentación, ¿no? Que lanzas la pregunta de que quizá no fuera un código, no tal y como lo entendemos nosotros en la actualidad. Muchas veces el presentismo nos hace caer en el error, ¿no? De intentar interpretar el pasado con elementos del presente, y yo no sé si con este código de Hammurabi, con esta lista de leyes podría ser un ejemplo de ello. Sí, claro, es que no podemos descontextualizar la historia, ¿no? Y eso es un error que está ocurriendo últimamente, ¿no? Ver desde el presente el pasado, eso es un error tremendo, ¿no? El Código Hammurabi es un documento muy estudiado, que de hecho no fue encontrado en Babilonia, curiosamente se encontró en Susa, en Irán, donde llegó como botín de guerra en el siglo XIII a.C. Pero claro, uno lee el código y no puedes creer o entender que una civilización y una ciudad como Babilonia se pudiera regir por 282 leyes. Eso es imposible. Realmente estamos ante una recopilación, ante un compendio de lo que se considera que son sentencias, más que leyes, las sentencias más sabias administradas por el rey Hammurabi de Babilonia en el siglo XVIII a.C. Pero no un código legal en el sentido que nosotros entendemos hoy en día, ¿no? O sea, no hemos encontrado ninguna sentencia que se diga en función de la ley número X del código. Es decir, no es así como se impartía justicia. Lo que hace ahí Hammurabi es un testamento político, realmente. Él quiere presentar un nuevo modelo de rey, un modelo a imitar por sus sucesores, que es el modelo de rey justo. El rey que lucha por la equidad de su pueblo, por el bienestar de su pueblo, y eso es realmente lo que tenemos entre nuestras manos. No lo podemos entender como un código legal en sentido estricto, sino en este contexto de propaganda política, en definitiva. Tú lo comentabas al principio, Juan Luis Montero, autor de este libro Babilonia y la Torre de Babel, que no lo he dicho, está publicado por la editorial de Historia Ediciones, con DS, de Historia Ediciones. Tú eres más arqueólogo que historiador o que filólogo. Yo te conozco desde que trabajabas en Siria, un lugar que has tenido que, imagino, que dejar momentáneamente de lado, ¿no? Por la guerra civil que se está viviendo todavía allí, pero tienes un nuevo proyecto también en Palestina que me gustaría que nos presentaras un poco, porque lo bueno que tiene el mundo mesopotámico es que es cierto que hay culturas diferentes, ¿no? En diferentes lugares, en diferentes espacios de esta vastísima región de Oriente Próximo, pero hay una serie de denominadores comunes, ¿no? También en muchos de ellos que pueden interconectar, ¿no? Algunos espacios con otros, que me imagino también que será lo que estáis haciendo un poco en esta excavación en Palestina, ¿no? Sí, claro, Mesopotamia y el Próximo Oriente es muy heterogéneo, muy diverso, pero los mesopotámicos llegaron hasta el Mediterráneo, incluso llegaron hasta Egipto, ¿no? Llegaron hasta el Valle del Nilo, aunque fuéramos una presencia efímera. Como bien dices, pues la guerra en Siria, que en breve se va a cumplir 10 años, pues nos impide regresar al Valle del Éufrates como nos gustaría. Ahí teníamos un proyecto arqueológico que estaba dando resultados pues, científicos muy interesantes sobre Asiria y sobre Sumer, es decir, dos civilizaciones fundamentales, pero claro, al no poder volver y no ver la posibilidad, hemos decidido pues, abrir una nueva iniciativa, un nuevo proyecto. Y bueno, a mí el mundo de la mal llamada, en mi opinión, arqueología bíblica es un mundo que siempre me ha atraído, me ha apasionado, y vimos la posibilidad. En 2017 hemos abierto un nuevo proyecto en un yacimiento llamado Tel El Fara, en Cisjordania, que sí, habría expectativas interesantes en diferentes periodos, desde los inicios de las primeras ciudades, porque allí hay una ciudad que podemos fechar hacia el 3000 a.C., y también en la Edad del Hierro. Hay muchas hipótesis que sitúan allí nada menos que la ciudad de Tirsá. Tirsá es
una de las primeras capitales del Reino de Israel, en el siglo X a.C., nada menos. Bien, eso es una cuestión que nos apasiona, pero también, por ejemplo, hemos encontrado cerámicas asirias, es decir, que los asirios estuvieron en este yacimiento en la época de Sargón II, es decir, en el siglo VIII, a finales del siglo VIII a.C., que son mundos interconectados, ¿no? Palestina es un mundo más de Mediterráneo oriental, incluso con más contactos con Egipto, evidentemente por su proximidad geográfica, pero también con contactos con ese ámbito mesopotámico que es, digamos, mi lugar natural, ¿no? de trabajo, donde me siento más cómodo. Pero Palestina es otra aventura, es otro proyecto apasionante y en él estamos si la pandemia nos lo permite. Desde luego que sí, seguro que tenéis el mismo éxito, lo superáis al que tuvisteis en ese proyecto maravilloso en Siria. Juan Luis Montero, profesor de Historia Antigua de la Universidad de La Coruña y autor de este libro Babilonia y la Torre de Babel, muy recomendable para acercarse a descubrir de una manera didáctica y muy cercana, muy próxima el mundo de Mesopotamia y más en concreto esta maravillosa ciudad. Es un trabajo de nuestro autor publicado por De Historia Ediciones. Como siempre, Juan Luis, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros, ha sido un placer. ¿Alguna vez se calmará este hombre? Supongo que el mal genio viene con el talento. Uy, entonces Dios me libre de tener talento para la música. Yo a mis panes no les grito como él grita a sus cantantes. Bueno, ¿o a usted? Eso no es muy cristiano, si usted me permite decirlo. No se preocupe por mí, señora Smith. Hace mucho ya que sirvo al maestro Henley y ya estoy acostumbrado. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. No es la primera vez que en Ser Historia hablamos de historia del lenguaje. Es algo tan cotidiano que utilizamos cada día en expresiones en ocasiones que no sabemos cuál es el origen que tienen, pero que ahondan y profundizan quizás en una tradición milenaria sin saberlo, ¿no? En nuestro lenguaje que viene, por ejemplo, nuestra lengua que viene del latín, entre otras lenguas mucho más antiguas y lenguas muertas, por desgracia, ahora con el paso de los siglos, con el paso de los milenios, ha ido enriqueciendo y tomando de aquí y de allá, al igual que nosotros hemos compartido con otras lenguas, con otras culturas. Ellos también nos han aportado un montón de referencias que hacen que precisamente ese lenguaje sea tan rico y además un elemento vivo como hablábamos con nuestro próximo invitado en una entrevista anterior hace ya más de un año, ¿no? Antes de toda esta vorágine que estamos viviendo en estos meses. Fernando Vilches, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Muchas gracias, Nacho. Hola y hola a todos los oyentes, que es un placer volver a estar aquí. Profesor de lengua española en la Universidad Rey Juan Carlos, acaba de publicar con Arzalia un nuevo trabajo con buenas palabras, en donde se nos dan quizás las pinceladas necesarias, los pilares necesarios para mejorar nuestro lenguaje y, como siempre, pues nos gusta hablar de esta disciplina con él un poco desde ese trasfondo histórico, justificando un poco el sentido de nuestro programa. Fernando, la primera pregunta: ¿cuándo empezamos a ser conscientes de la importancia de ese lenguaje? Porque imaginamos que en la Edad Media no todo el mundo sabía leer, aunque los orígenes del castellano son un poco anteriores, y no creo que hubiera mucha preocupación entonces, ¿no? por la pureza del lenguaje. Ciertamente, los orígenes de un lenguaje, sobre todo una lengua que viene de un latín vulgar, el latín se vulgariza por el pueblo, pues es verdad que los orígenes son muy entre oscuros y además, como dices tú, despreocupados. Obviamente la gente al principio, su escasa cultura, hablo de cultura de leer y escribir, que eso quedaba casi relegado a los monasterios, pues hacen que hablaran de la manera casi que hablan hoy los chicos, es decir, para entenderse, sin cuidar el lenguaje, pero para entenderse, y se entendían. Yo creo que la conciencia nuestra, porque la Edad Media es una edad preciosa en muchísimos aspectos, nada oscura, como decían mis maestros, la edad oscura, no, de la edad oscura nada, hay maravillas de construcciones, de música, de obras, pero sin embargo yo creo que la conciencia como tal lengua empieza, yo creo, con los siglos de oro. El primer siglo de oro, en el 16, empieza el español a tomar no sé, es como lo que decimos de los hijos, que si te dicen de los padres alguna vez,
Pues el castellano, que todavía es castellano, en el siglo XV da un estironcito, ¿no? El estirón del adolescente, que es la Celestina, que menudo pedazo libro, claro. Entonces ya con la Celestina se pone chulito y dice, yo me voy de casa. Y en el siglo siguiente, pues se va de casa. Y empieza ya a tener el español unas connotaciones, unas características que le empiezan a diferenciar de papá y de mamá. Y eso yo creo que es, humildemente, que es el origen de tomar esa conciencia que tú preguntabas. Porque imagino que el nacimiento de esa conciencia vendrá también de la mano del deseo, ¿no? Incluso de dejar por escrito pues una gramática, una sintaxis. En esta época, en la Edad Media y en el siglo de oro, yo no sé si empezarían a aparecer quizás esos ideólogos, ¿no? del lenguaje, de la escritura, que dejaran por escrito pues unas normas básicas, ¿no? Para poder comunicarse, porque claro, yo como historiador en ocasiones he estado trabajando con documentos paleográficos antiguos y te das cuenta de que quizás la norma no era común, cada uno escribía unas palabras de una forma diferente, todo bastante un poco caótico, ¿no? Sí, yo recuerdo, cuento esta anécdota, no la he contado mucho, pero la he contado algunas veces. Cuando hago mi tesis doctoral sobre un cancionero del siglo XV, cuatrocentista, pues es un siglo con el que decías tú, Nacho, es decir, V, U, B se confunden completamente. Entonces yo mandé el original a publicar en la Diputación de Palencia por mediación de un amigo maravilloso que es Juan Carlos Aparicio, que fue ministro de Trabajo y alcalde de Burgos. Pues él me puso en contacto con la Diputación, le gustó el libro, se llama El cancionero de los tres copistas, y yo mandé el original. Al cabo de un par de meses me mandan los ferros, las pruebas para corregirlo. Bueno, el pobre que había compuesto el libro había pensado, este tío es un memo, no sabe escribir, o sea, no sabe lo que es el español, y cambió todo. Puso la ortografía actual y, claro, destrozaba el estudio por completo. Tuve que llamar, decir, mire usted, que no es que sea muy listo, pero tampoco soy tan torpe, claro. Entonces, vivir es que estaba con B, con V y con U, Nacho, en ese cancionero. Por lo tanto, claro, fue un desastre, ¿no? Tuvieron que hacerlo entero. Entonces, quiero decir a los espectadores que efectivamente al principio no hay normas, no hay más que una evolución casi incluso fonética de cómo sonaba de bien, lo que sonaba bien y gustaba, triunfaba, y lo que no. Pero fíjate tú que Nebrija inmediatamente escribe estamos en el siglo XV, si es que es impresionante, escribe una gramática, la primera de una lengua moderna. O sea, no sabes si habrá alguna en sánscrito, en chino antiguo, no la conocemos y está perdida. La primera gramática de un idioma la hace Nebrija. Eso ya implica unas pequeñas cosas. Y luego ya llega Juan de Valdés con el diálogo de la lengua, Nacho, que es lo más parecido a lo que tú has dicho. Alguien que hace del español ya un camino trazado y va diciendo que es mejor decir una cosa que otra, que esta palabra ya está en desuso, van quitando esa et latina para sustituirla por un i, una conjunción copulativa ahí, y es una preciosidad. Estudiar la diacronía del español o del castellano es precioso porque vamos viendo cómo ese idioma se va adaptando a las necesidades, van naciendo. La ley de Horacio, ¿no? Que dice que algo nace y algo muere, siempre en la vida de las palabras. Pues efectivamente nacían nuevas necesidades. Tú fíjate, cuando nos vamos y descubrimos América, aquí no existía el tabaco, el tomate y la patata. Cuando el Paco, que había salido del pueblo de Extremadura, le escribía a su Pepi, he comido tomate, he mascado tabaco y he circulado en canoa, la Paqui se ponía chula en el pueblo que no veas, diciendo, vamos, mira a mi novio lo que hace, para que su fastidiéis. Porque claro, necesitaba palabras nuevas, tomate, ¿qué es eso del tomate? La canoa. Por lo tanto, el idioma se va adaptando. Y tú decías al principio que el idioma cuando nace, pues nace como los niños, con muchas... no solo dificultades, sino con muchas dudas. Pero luego, fíjate, ya en el 16 y en el 17, si es que tenemos la fortuna de un Cervantes, un Lope de Vega, un Quevedo, que es maravilloso, un Calderón. Yo le volvería a nuestros espectadores a recomendarles, por favor, que todos los años dediquen un tiempo de sus vacaciones a leer un poquito del Quijote. Y vamos, van a descubrir un español precioso y a un tipo interesantísimo como es Don Quijote, que en esta época se habría lanzado también a las calles con la arga en ristre para deshacer muchos entuertos, que hay muchos entuertos en nuestra sociedad.
Desde luego, en tu libro, Con buenas palabras, es una suerte de yo no sé si definirlo así, ¿no? Como una especie de ortografía, de gramática, adaptada también a nuestro tiempo, en donde aportas tu propia reflexión, tus propias indicaciones, lógicamente basadas en las normas generalizadas por la RAE, por la Real Academia de la Lengua, y en muchas ocasiones, lo decías ahora, ¿no? Quizás la propia evolución histórica del español, su extensión y su expansión a partir del siglo XV, XVI, sobre todo por América, le ha hecho tomar préstamos de otras lenguas que claro, que no había en la lengua propia, que es también algo que enriquece al español, ¿no? Por supuesto, la gente ahora tiene miedo por el inglés, que bueno, es que estamos llenos de anglicismos por culpa de la informática y del MIT, este famoso del Massachusetts Institute of Technology. Bien, pues mira, usted no hay ningún peligro. Es un idioma vivo como es el español, que tiene la fortuna de ser uno de los más hablados como lengua materna del mundo, porque el inglés que se habla es en muchísimos sitios, pero es el inglés de 1000 palabras, poco más. O sea, quiero decir que no nace de una madre a un hijo, sin embargo el español sí. Pues claro que se va enriqueciendo, pero fíjate, Nacho, pues desde el siglo que pierden la identidad de los íberos y los celtas, es decir, aquel famoso Viriato que se liaba a tortas con los romanos hasta que lo traicionaron los suyos, pues desde ahí tenemos palabras en el español que las hemos mantenido, guardado, recogido, pero luego ya vienen, fíjate, los árabes, los visigodos primero. Luego los árabes echan a don Rodrigo, le cascan en Guadalete, porque se confió, esto como el Real Madrid que se confía y luego nos ganan, pues le pasó a don Rodrigo. Luego vienen los árabes que nos dejan durante 8 siglos una maravilla de palabras. Como yo le digo a mis alumnos, todas las que empiezan por al, son árabes, excepto a mierda, porque como estos son unos descerebrados los que tengo yo, hay que decirles todo. Entonces, después que viene en el siglo nuestro, exportamos, siglo XVI y XVII, pero en el XVIII importamos del francés. En el XV del Renacimiento importamos de Italia. En el XIX ya empiezan a venir más palabras del inglés y tal. El XX y XXI son la lengua franca, es el inglés, y por tanto nuestros mayores préstamos son del inglés. ¿Y qué pasa? Pues nada, que hemos enriquecido la visión del mundo, que a veces sí, hombre, a veces la llegada del inglés empobrece un poquito nuestro idioma, Nacho, porque que un chico diga ahora, espere que voy a poner el password, pues para mí el password, que es un whisky de botella verde muy bueno, que yo tomaba de joven, y yo digo siempre por la contraseña, y yo no digo link, yo digo enlace, pues bueno, pero los chicos pues bueno, se manejan así de forma más internacional, pero que conste, que quede claro en tu programa que el español no está en peligro en absoluto, porque todo esto lo ha enriquecido muchísimo. Y además no solamente nosotros hemos heredado términos de otras lenguas, del inglés, del francés, del alemán, etcétera, sino que nosotros también hemos aportado, ¿no?, muchas palabras a lenguas extranjeras, ¿no? Y quizás nos olvidamos de ello, ¿no? De cómo, por ejemplo, a mí me hace mucha ilusión pasear por calles de Londres y ver cafetería, ¿no?, con la tilde, incluso, que se han molestado en buscar la tilde para poner, o en el lenguaje político internacional, el término liberal, por ejemplo, ¿no?, que se utiliza en muchos idiomas, es una palabra de origen español, ¿sabes? Pero total, vamos, si se dice liberal, legal, todo lo como quieras, exactamente igual que el español. Entonces sí, lo que tú me decías antes, que no te he contestado, es, este libro lo has definido muy bien, es una pequeña gramática y ortografía, diríamos que hecha con simpatía, con chistes y con chascarrillos, para que la gente no le tenga tanta manía a lo que es la gramática del español, y que aprenda con este libro, si le apetece, a mejorar un poquito su forma de expresarse, de manejar pues el adjetivo, el sustantivo, el verbo, pero sin el agobio de decir, Dios mío, tengo que estudiar una gramática pues, absolutamente ardua, ¿no? Está llena de chascarrillos, de anécdotas, de chistes, de ejemplos y de todo lo que usted quiera. De manera que quien estudió menos o pudo no estudiar, quien ya ha olvidado muchas cosas, este libro le puede recordar muchas cosas o enseñar algunas, no muchas, pero algunas cositas nuevas. Entonces yo creo que es un paseo por la lengua que puede ayudar a la gente que no tuvo esa instrucción y ahora sin el agobio de exámenes, ni de ejercicios, ni de nada en esto, ¿no? Entonces yo creo que ahí este libro cumple esa función. No es para especialistas de ninguna manera, no es uno de esos libros rollos que yo hago del siglo XV, que los hago, donde estudio las grafías y eso, me que lo aguante, no se lo regalo ni a la familia, que son para los méritos académicos, que tú quieres saber de eso, Nacho. Pero este no, este es un libro entretenido, donde hablo de las partes de la oración para que la gente pues las conozca, hablo de esos tipos de palabras, hablo de ortografía y al final, como siempre en mis libros, pongo una cartelería de barbaridades, de estas que uno encuentra por ahí, que voy fotografiando, que para que vean cómo maneja el pueblo llano la lengua a veces, pues de una manera divertida, pero absolutamente desacertada, claro.
Lo comentábamos ahora, tanto tú, Fernando Vilches, como yo, el hecho de que el lenguaje, en este caso el español, es un ente vivo, ¿no? Un elemento vivo, y que va cambiando y se va adaptando a los tiempos, a la realidad cotidiana, que en muchas ocasiones está condicionada pues por momentos políticos, convulsiones sociales e incluso elementos deportivos, ¿no? Y que yo, por ejemplo, que nací en el año 70, a lo largo de los años 80, todos estos términos del pasotismo, del pasota, de oye pollo y tal, no sé qué, han pasado desapercibidos, ¿no? Y muchos de ellos tú los dices ahora y no te entienden, ¿no? Y quizás es un poco el aspecto de esa viveza, ¿no? Del lenguaje, cómo se puede ir adaptando y al mismo tiempo se va perdiendo y se van pasando de moda de tal forma que se olvidan, ¿no? Y se toman nuevos términos, nuevas palabras. Yo solo lo comparo mucho, Nacho, con el armario de la ropa. Nosotros, creo que tengo un pantalón de campana, creo, que lo usaba de joven. Y me ha dado pena tirarlo y ya lo tengo. Es un vocabulario, diríamos, el armario está lleno de ropa, el armario es el léxico de un idioma, tiene toda la ropa del mundo, pero lo que yo me pongo y lo que yo uso es el vocabulario. De ahí tengo ese pantalón de campana que ya no me pongo. Palabras que hemos olvidado, en desuso, que han caído porque la gente ya no las utiliza. Tengo las palabras que yo de pequeño me vestían de domingo, mis padres, y entonces mis padres me dejaban una ropita guardada, limpia, planchadita, para que yo fuera muy lucido a misa. Esas son las palabras que yo uso a lo mejor, pues hablando contigo cuando hemos viajado juntos, hablando de que tú me cuentas cosas de Egipto, como eres un Egipto loco, famoso y bueno, tú me cuentas cosas y me tienes que contar los nombres y los términos técnicos que luego me aclararás. Y luego está el vocabulario normal y corriente que yo uso, que es la ropa que me pongo a diario. Pues claro, de esa enorme cantidad de ropa que tenemos, hay palabras que vamos a pensarlo a un señor del siglo XVI. Si yo le enseñara, yo tengo ahora mismo en mi mano una pluma, o sea, es decir, la pluma de un ave que con la punta fina para escribir. Si él viera una pluma estilográfica no lo entendería. Si una persona del 16 oyera eso de enciende la luz, dame una bombilla, se quedaría pasmado. Si es que, vamos, que sería una cosa tremenda si alguien resucitara de esa época. Pues lo mismo pasa con lo que decías tú, es decir, pollo pera. Pues ahora no lo entiende nadie porque no se dice. Sin embargo, en plan es una expresión que dicen todos los jóvenes de España, Nacho. En plan, puedes desayunar en plan, dormir en plan, viajar en plan, enamorarte en plan y suspender en plan. Y dices tú, ¿y eso qué significa? Pues una muletilla que les ha gustado a los jóvenes y punto. Nacho, yo diría de Nacho, en este lenguaje juvenil, Nacho es un buen Egipto loco. No, bueno, no, lo siguiente. Y eso ya es un superlativo moderno, ¿ves? Entonces todo eso, pues que el idioma lo agarra y lo acepta y no pasa absolutamente nada, ¿no? Y hacerte un next es cuando quieres ligar con una chica, pasa de ti, pues te hace un next el siguiente. No, fíjate tú, sí. Nacho, sí que estamos... Así es el mundo. Ya para ir acabando, Fernando Vilches, autor de este libro Con buenas palabras, publicado por Arzalia, que no lo he dicho al principio. Quizás uno de los aspectos más terribles o desde mi punto de vista más temibles, ¿no?, del lenguaje es cuando se politiza y cuando se intentan añadir, bueno, pues argumentos, elementos. Ya se lleva a nuestro invitado las manos a la cara normalmente, y quizás porque tú y yo coincidimos en eso, ¿no? Lo de la politización del lenguaje quizás es lo más terrible, ¿no? Y cómo se intenta bueno, pues tergiversar y transgredir en ocasiones pues normas que han estado ahí siempre, bueno, pues utilizando calificativos que con la falsa vara de medir, que si el machismo, el feminismo, etcétera, bueno, pues se nos intenta, bueno, pues comulgar con ruedas de molino, ¿no? Sí, si tú recuerdas lo que decían sobre la palabra más hermosa del español, le pones junto a ella la palabra política y la estropeas, que era madre política, o sea, suegra. Bueno, entonces, claro que esto es viejo. Entonces, todo lo que entra todo lo que se politiza se estropea, es una desgracia, es una pena. Miren ustedes, el lenguaje, la lengua española, la catalana, la vasca, la gallega, hay que cuidarlas, que son patrimonio de los seres humanos, que los idiomas y las lenguas son una maravilla, que no puede ser objeto ni de enfrentamiento político ni de diatribas de contra uno a favor de otro, ¿no? Bien, entonces yo quiero decir que este lenguaje viene, Nacho, se engancha en el siglo pasado con el political y correcto.
Esto, como muchas cosas, lo bueno y lo malo suele venir de Estados Unidos. Lo bueno también, que la gente cree que eso es lo malo, ¿no? Pero en este caso, lo malo ha venido de allí. Mark Twain era un novelista extraordinario, pero racista hasta la médula. Y pues no, era racista. Y entonces él escribe en sus obras nigger. Nigger, la traducción de nigger sería negro de mierda o negrata. Y ahora, cuando han traducido las últimas obras, la vuelven a traducir, la vuelven a editar, ponen black. Es decir, o color man, o sea, hombre de color o de color negro. Y dices tú, pero Dios mío, si Mark Twain no escribió eso. Yo he pedido a la Academia que cambien, cuando editen un Nuevo Quijote, cambien Sancho Panza por Sancho Rellenito, pues yo estoy en una panza que me da mucha pena verla. Entonces, qué absurdo es esto, que se ha traducido, para no ofender, Nacho, se busca un lenguaje absolutamente vacío de contenido. Tú, que te conozco muy bien, no eres un hombre calvo, eres un hombre facialmente incompleto. Y yo no soy gordo. Yo no soy gordo, soy una persona de imagen alternativa a otra que es delgadita. Todas estas estupideces van calando a veces de una manera absurda, ¿no? Bueno, y ahora hemos llegado a algo que no es neutro, que es el lenguaje inclusivo. Yo a los oyentes, de tu programa no quisiera ofenderles a ninguno, pero existe una cosa en el lenguaje que se llama la economía del lenguaje, donde hay que ser eficaces. Si tú saludas en tu programa los días que lo haces, buenas tardes, buenos días, buenas noches, cuando sea, todos y todas, amigos y amigas, espectadores y espectadoras, escuchantes y escuchantas, oyentes, y pierdes un tiempo precioso en no contarnos las cosas tan bonitas que nos cuentas. Entonces, ¿merece la pena esta batalla? Esta batalla tiene dos bases, Nacho. Una es política. Si yo divido así constantemente, enfrento las dos facetas biológicas, género masculino con género femenino, hago esa identidad, esa forma identitaria tan brutal, constante y constante, acabaremos con lo que decías tú, con el Me Too, ese machismo, feminismo, que no es al lenguaje. Ni el lenguaje es machista ni es feminista. Machistas son personas y feministas son personas. Feministas somos todos. Todos los que somos inteligentes somos feministas. Lo contrario sería estúpido. Machistas hay, claro que los hay, aquí, en Francia, en Inglaterra y en Sebastopol. Por lo tanto, dejemos el idioma con su idiosincrasia, con su genio, con sus buenas fórmulas, con su... yo sí digo que hay que hacer dobletes de género a un maestro que tiene niños y niñas, y hay que decir, niños, niñas, callaos. ¿Por qué? Porque llega un momento en que tienen que ir al servicio y los separan en dos grupitos. Los niños al baño de los niños y las niñas al baño de las niñas. Ahí sí hay que hacer el doblete. Pero que saludemos en un programa a todos y a todas, amigos y amigas, eso da un chiste viejo que dice, mamá, en el colegio me llaman imbécil. ¿Quién es, hijo mío? Y todos y todas mis compañeros y compañeras. Yo creo que lo has definido de una manera absolutamente brillante y como decías, ¿no? Hay que respetar, ¿no? Seguramente algunos de los que nos están escuchando no están de acuerdo. Pero la riqueza del ser humano también. Del pensamiento, claro. Y de la... Porque yo, fíjate, Nacho, ¿sabes lo que digo? Que menos libertad de expresión y, como dice Emilio Lledó, más libertad de pensamiento. Si no llenamos la expresión con un pensamiento adecuado, reflexionado, estamos diciendo muchas tonterías, muchísimas. Y como dice Emilio Lledó, basta de hablar de libertad de expresión, vamos a hablar de libertad de pensamiento para que la gente empiece a pensar un poquito lo que dice. Pues yo a mis alumnos les digo siempre, Nacho, y es que yo soy muy sincero, digo lo que pienso. No, tú eres un maleducado. O sea, yo he llegado el primer día, tú has visto a un profesor mayor y gordo, y digo, el gordo sería una forma maleducada de expresarse, de dirigirte a mí. Por lo tanto, el que dice lo que piensa es maleducado, y el que piensa lo que dice, esa es la persona que a mí me gusta. Seguramente que todos los que lean este libro con buenas palabras, publicado por Arzalia, de nuestro invitado Fernando Vilches, profesor de lengua española en la Universidad Rey Juan Carlos, tendrán al final unas ideas mucho más claras para poder expresarse con corrección y desde luego que con elegancia, aunque también en muchas ocasiones esa transgresión que también aporta nuestro invitado Fernando en su libro, pues tiene su gracia y tiene su deje y tiene su... Yo prefiero así también, que termine con una sonrisa, Nacho. Claro que sí. Una sonrisa. Desde luego que sí. Fernando Vilches, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. A ti, muchísimas gracias, Nacho, y muchas gracias a los oyentes por escucharnos y aguantarnos. Soy Teseo, único hijo de Egeo, rey de Atenas, y jamás me inclinaré ante un traidor. ¡Inclínate si no quieres! Déjame a mí. ¿Cómo te atreves a hablarme así?
Tu autoridad no me dice nada, Minos. He venido a segar la vida del Minotauro y a liberar a mi pueblo de las obligaciones con tu tiranía. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Un pentamino es una figura geométrica compuesta por 5 cuadrados unidos por sus lados. Existen 12 pentaminos diferentes. El reto está en unir todos formando con ellos un cubo, como si fuese un rompecabezas. Es un juego muy famoso y a mí me encantaba. De hecho, era muy bueno jugando al pentamino. Alexei intentó aplicar la base de este juego en sus programas informáticos. Sería un proceso de lento desarrollo. Los 5 cuadrados del pentominó pasaron a ser 4 e iban cayendo desde la parte superior de la pantalla hacia la inferior. El jugador, al caer cada pieza, tendría que hacerla rotar para que encajase con las que ya estaban en la base. Había nacido un nuevo juego, el Tetris, que significa 4 en griego. Tetris desde Rusia con amor es el título de este documental de la BBC de el año 2004, creo que es, en donde se nos habla precisamente de la historia de este juego, un juego que se hizo universalmente popular, todos recordamos, ¿no? Quizás en la década de los años 90, como jugábamos a este juego del que aparecieron infinidad de versiones, ¿no? Que en algunas ocasiones te daban una fotografía sorpresa cuando acababas cubriendo las líneas, ¿no? de esas piezas que iban girando de colores, incluso en ocasiones cuando salíamos a la calle y veíamos un objeto y te recordaba su forma, ¿no? Siempre el Tetris estaba ahí, y es un juego que todavía sigue vigente con infinidad de cambios y adaptado a las nuevas tecnologías, pero que, echando la vista atrás, como escuchábamos al comienzo en este fragmento del documental de la BBC, pues vemos que tiene un trasfondo histórico realmente increíble, realmente interesante. Eneko Osaba, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola, muy buenas, Nacho. Encantado de estar aquí otra vez. Siempre digo lo mismo, siempre hago la misma broma, pero Eneko Osaba, aunque suena japonés y hablemos de tecnología y de inteligencia artificial, él es vasco. No tiene nada que ver con el mundo nipón. Eneko es investigador en Tecnalia, doctor en inteligencia artificial, y tiene un podcast que lo podemos escuchar en todos los agregadores de audio que recomiendo desde aquí, que se llama Arqueología Nintendo. Él estuvo hace unos meses con nosotros hablando precisamente de la historia de Nintendo. Eneko, lo primero, tú trabajas con inteligencia artificial, pero ¿por qué te apasiona tanto el mundo de los videojuegos? Y me atrevería a decir casi de este nuevo elemento, ¿no? de la sociedad contemporánea. Sí, yo creo que antes me empezaron a gustar los videojuegos que la informática. Yo creo que primero, desde siempre, desde pequeñito, yo siempre he tenido videoconsolas en casa, ya sea porque pues, mis aitas me las han regalado o mi hermano las ha comprado. Y luego ya pues cuando me hice mayor, pues bueno, pues entre un ordenador en casa, videojuegos, estudias informática, haces un máster, un doctorado, no te das cuenta y pues ya está, ahí estás metido en el mundo de la inteligencia artificial. Sí, y a día de hoy es donde trabajo, sí. Y es un mundo también apasionante, ¿no? Por lo que comentábamos hablando de Nintendo, no nos damos cuenta, ahora lo desarrollaremos hablando del Tetris, la cantidad de lazos que lo unen a la cotidianidad, a lo más común, incluso sin haber jugado nunca a un juego electrónico, a un juego de estas características, a un videojuego, es parte de nuestra propia normalidad. Hay mucha gente que no ha montado a caballo, pero sabe lo que son los caballos y sabe lo que se hace con ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Es lo mismo. Sí, efectivamente. Además es que, bueno, por un lado, yo creo que ya muy pocas personas quedan que no hayan probado un videojuego en su vida, en cualquiera de sus formatos. Y luego también otra de las razones que pase esto, que se haya popularizado tanto el mundo de los videojuegos, es pues todo el merchandising que hay también. Y es que está en todos los sitios. Hay películas, hay documentales y bueno, y pues ya he dicho, merchandising. Por ejemplo, del Tetris hay camisetas, hay juegos de mesa, hay zapatillas, trajes muy horteras, peluches, es que hay de todo. Y bueno, y si hablamos de Mario, de Pokémon o de lo que sea, y al final es que los
los tienes en todos los puntos del mundo, vamos. O sea, bajas a la calle y hay un coche con una pegatina de Super Mario, por ejemplo. Sí, ahora cuando has dicho lo de los peluches es verdad. No me acordaba yo que en una tienda, no recuerdo cuál era, vendían las piezas del Tetris, cada una con su forma, con su color y de peluche, ¿sabes? Y cada uno pues se compraba la ficha con la que más identificado estaba, ¿no? Has hablado de juegos de mesa y precisamente el Tetris, ¿no?, se origina a partir de un juego de mesa en la antigua URSS. Efectivamente, sí, el Tetris lo creó Alexei Pajitnov y bueno, fue en 1984, pero para crear este juego se basó en un juego de mesa que él jugaba de pequeño, que era el pentómino. El pentómino es pues como una especie como de rompecabezas, un cuadrado en el que tú tienes 12 piezas diferentes, cada pieza está compuesta por 5 cuadraditos y el objetivo es, digamos, enmarcar o colocar todas estas piezas dentro de este cuadrado. Entonces, claro, realmente es una adaptación de ese juego. Lo que pasa que como en los 80, pues y más en la Unión Soviética, pues los ordenadores eran muy, muy arcaicos, tuvo que reducir el número de las piezas. Por eso mismo, en vez de ser 12, son 7 piezas y en vez de estar compuesta por 5 cuadraditos, están compuestos por 4 cuadraditos. Y luego aquí también viene otra de las curiosidades. ¿Por qué se llama Tetris? Pues se llama Tetris por tetra, de 4, y por el deporte favorito de Alexei Pajitnov, el tenis. Entonces, tetra y tenis, pues mira, Tetris. Ahí lo tienes. Sí. Qué curioso, lo has anunciado un poco, ¿no? En muchos videojuegos son un desarrollo, ¿no?, a partir de un juego ya preexistente, un juego de tablero, un juego incluso tradicional, que puede tener incluso hasta siglos de antigüedad, pero pocos, ¿no? Por ejemplo, el ajedrez es sota, caballo y rey, aunque estemos hablando de cartas, ¿no? Pero el ajedrez tampoco ofrece más posibilidades, ¿no?, más allá del juego de tablero entre dos personas. Y sin embargo, el Tetris, bueno, pues tuvo ese giro de tuerca, ¿no?, por parte de Alexei, lo que le permitió hacer un juego inspirado y prácticamente nuevo, ¿no? Claro, el problema de esto es que, claro, para llegar a la versión final del Tetris, pues tuvo que pasar por 3 prototipos. El primero era el primer prototipo del Tetris, que se llamaba Genetic Programming, un nombre feísimo, era tan aburrido el nombre como el juego. Y el caso es que era simplemente colocar las piezas dentro de un cuadrado y ya está, no pasaba nada. Claro, Alexei dijo, vale, ya tengo el juego, pero no me divierte. Hizo una nueva versión del Tetris o de este juego, que era pues como el que tenemos hoy en día, como el Tetris de hoy en día, lo que pasa es que las filas no desaparecían cuando se completaban. Entonces Alexei estaba un poco más satisfecho, pero dijo, joder, no termina de engancharme porque es frustrante el hecho de que hagan las piezas, yo lo haga bien y al final pues se me acabe la partida. Y ahí es cuando pensó, bueno, pues voy a eliminar las líneas y ahí ya, bueno, iba a decir, la lió porque el primer enganchado al Tetris fue él, que no paraba de jugar, engañaba a sus jefes diciendo que estaba haciendo diferentes pruebas en el ordenador porque él trabajaba en un centro de computación, engañaba a sus jefes para poder estar jugando porque estaba súper enganchado a su propio juego. Además, un juego que surge a mediados de la década de los 80, en el año 84-85, además un momento bastante convulso, ¿no?, desde el punto de vista de la historia del momento, el muro de Berlín y la Unión Soviética a punto de desaparecer. Imagino que todos esos aspectos también intercederían, ¿no?, un poco en la propia historia del Tetris. Claro, evidentemente. El primer detalle más curioso de todo esto es que, claro, al estar creado en un centro, digamos, o sea, el sueño de Alexei era crear juegos para poder venderlos, pero eso en la Unión Soviética de aquella época no era muy, muy posible. Y el caso es lo que iba a decir, ¿no?, que como trabajaba en un centro gubernamental, todo lo que se hiciera en ese centro, aunque no formara parte del trabajo como tal de Alexei, era de propiedad del gobierno. Entonces, claro, el Tetris realmente fue propiedad del gobierno y Alexei no ganó ni un euro, o ni un dólar, o ni un rublo hasta muchísimos años después. Y claro, todo el tema de cómo acabó siendo un producto perfectamente comercializable, ya no solo en la Unión Soviética, sino en todo el mundo, bueno, pues ahí se tuvieron que derribar muchísimas barreras que costó, de hecho, muchos años que se llegaran a derribar, sí, desde luego. Yo no sé si Alexei anteriormente había trabajado en otro tipo de juegos, tenía una experiencia previa a partir de la cual pudiera pensar al público le puede gustar esto, más estando él en la ex Unión Soviética, donde tú dices
dices, incluso los ordenadores donde él trabajaba eran bastante primitivos y sobre todo que era un país, se cuenta muy bien en el documental de la BBC, en donde la gente para entretenerse lo que hacía era pues juegos de tablero, ¿no? De lo más común, de lo más normalizado de todos los tiempos. Yo no sé si Alexei era consciente del cambio, ¿no? al que estaba suponiendo, ¿no? la creación de ese juego y sobre todo en el contexto. Quizás el éxito vino de la mano de la caída del muro, ¿no? Porque si no, la Unión Soviética se hubiera quedado como tal y el Tetris hubiera pasado desapercibido. Sí, el caso es que, a ver, Alexei ya desde niño fue una persona un poco diferente, porque su padre, por ejemplo, era un disidente del régimen soviético y les abandonó a su madre y a él, y su madre era fotógrafa, y al final no era fotógrafa además de temas de cine, y el cine como que no estaba muy bien visto, y al final Alexei estuvo, digamos, como en ese ambiente que hizo que pensara un poquito más allá. Luego se aficionó por los ordenadores y siempre tenía la idea, la intención de crear cosas, de inventar. Entonces, junto a otros compañeros del centro de computación, pues bueno, creaban diferentes juegos en sus ratos libres y al final, pues eso, creó lo que es el Tetris, que sí que es cierto que tardó bastantes años en pasar, digamos, en trasvasar el telón de acero. Pero no fue tan tarde como o sea, fue antes, por ejemplo, de que se derrumbara el muro de Berlín. Esto era porque, y además precisamente era lo que se hacía mucho en aquella época, se utilizaba el el país de Hungría como plataforma, digamos, como trampolín para comercializar productos hechos en el este de ese telón de acero para poder comercializarlos en el oeste. Al final Hungría era un país era una república socialista con gran influencia soviética, pero sí, bueno, debido a diversas reformas económicas, pues al final era como que tenía un mercado mucho más abierto. Entonces al final lo que se hacía desde la Unión Soviética era pasar los juegos o los productos a Hungría y desde Hungría se comercializaban. Por eso mismo el Tetris consiguió llegar un poquito antes de que colapsara toda la Unión Soviética. Sí. Además, el momento del éxito de Alexei ya con el juego es cuando él se fue a Estados Unidos, ¿no? Él dejó la Unión Soviética y es precisamente allí en donde quizá ya lo vieron con unos ojos diferentes. Sí, ahí es cuando él se hizo famoso, porque esto es porque cuando se estuvieron comercializando los derechos para poder, digamos, publicar el Tetris en una consola portátil, que precisamente pues acabó en la Game Boy, pues hizo mucha amistad con una persona que era Henk Rogers. Claro, Henk Rogers era una persona que se hizo amigo de Pajitnov, vio que no estaba ganando un euro con todo esto y dijo, joder, pues vente a Estados Unidos, ahí montamos una empresilla ahí de software, de juegos, y cuando se libere todo esto, cuando el Tetris, digamos, su licencia se haga abierta y ya los derechos terminen, la compramos y empezamos a ganar dinero. Y eso es lo que pasó. En 1995 crearon, Henk Rogers y Alexei Pajitnov crearon The Tetris Company, y a partir de ahí ya se hicieron con parte de los derechos del juego, y ahí, o sea, 11 años después de crear el juego es cuando por fin Alexei empezó a ganar dinero. Y bueno, todos aquellos que estemos tristes porque no ganase ni un euro en sus primeros años, tranquilos, porque a Alexei ahora le sobra el dinero. Lo recuperó todo de sopetón, ¿no? Prácticamente, ¿no? y ya te digo, efectivamente. Porque yo creo que es un juego al que hemos jugado todos desde prácticamente niños. Bueno, yo nací en el 70, yo no recuerdo cuándo jugaría la primera vez al Tetris, imagino que sería ya en la década de los 90, pero me ha llamado la atención, ¿no? El hecho de que llegara un momento en el que fuera casi un programa, un juego libre, que se perdieran los derechos hasta que pudiera recuperarlos. ¿Cómo fue esta parte de la historia del Tetris? Pues el caso es que, cuando cuando llegó el Tetris a Hungría, había ahí como una especie de cazatalentos de videojuegos que lo que hacían era mirar juegos interesantes, compraban sus derechos para luego poder venderlos. ¿Qué pasa? Que ahí, cuando fueron a comprar el Tetris, se dieron cuenta que el propietario era la Unión Soviética. Entonces, claro, mediante al final tuvieron que negociar
con diferentes entes, llegando a uno que se llamaba Electronorgtechnica, pero bueno, el org para los amigos. Y ahí es donde, digamos, tuvieron que empezar a negociar con ese ente soviético, con esa oficina de derechos, para poder llevar el Tetris bueno, pues al final a todo el mundo. Claro, y aquí es igual la historia más rocambolesca del Tetris, cuando intentaron comercializar el Tetris para consola portátil, para Game Boy, pues de una forma secreta o sin llegar a conocer, 3 personas de 3 entes diferentes, de Mirrorsoft, de Andromeda Studios y de Nintendo, coincidieron en el org sin saber uno que estaba el otro ahí, para poder hacerse con los derechos del Tetris. ¿Qué pasa? Que aquí es un punto que se suele llamar como que hay los soviéticos jugando a ser capitalistas, ¿no? Porque intentaron negociar con todos y cada uno de los actores que fueron a comercializar el Tetris para intentar sacar el mayor dinero posible de todos ellos y de todos los acuerdos. Y ahí es cuando ya, digamos que finalmente, pues empezaron ya a comercializar el Tetris en Game Boy y ya es cuando realmente se hizo muy, muy, muy famoso. Porque hasta entonces el Tetris era famoso, pero no tanto. De hecho, hay una anécdota muy divertida también relacionada con Nintendo, y es que cuando Nintendo se hizo con los derechos del Tetris para la videoconsola sobremesa, para la NES o para la Famicom, al principio no vendía nada, o sea, vendía súper poco. Y el mismo Hank Rogers fue a donde Miyamoto, que era el presidente de Nintendo, y le dijo, joder, donde Yamauchi, le dijo a Yamauchi, por favor, tenemos que vender el Tetris, te digo que es un juego muy bueno. Y Yamauchi dijo, vale, no te preocupes, que voy a ver qué puedo hacer. Vale, Yamauchi le pasó el juego a Miyamoto, Miyamoto es el padre de Mario, y le dijo, oye, mírame a ver este juego, a ver si está bien, y bueno, si dentro de unos cuantos días me dices. Le llamó de unos cuantos días y le dijo, oye, Miyamoto, ¿este juego finalmente merece la pena? Y le dijo Miyamoto, sí, este juego la verdad que está bastante bien. Y le dijo, ¿por qué? Y le dijo, pues porque tus secretarias y tus asesores no paran de jugar a él, están todo el día jugando. Y entonces ahí fue cuando realmente el Tetris empezó, digamos, a triunfar en Nintendo y en Japón y en el mundo de los videojuegos. Esa anécdota es muy divertida, la verdad. Yo no sé si el Tetris contaría con esa historia negra, entre comillas, ¿no? Pues lógicamente del momento de convulsión política, social que había en aquella época, de finales de la década de 1980 y ya prácticamente en los 90, siendo un juego de origen ruso, eso en Estados Unidos, ¿cómo se vendió? Porque, claro, el juego del eterno enemigo, ¿no? ¿Cómo es que vienen aquí los rusos? Es cierto, ¿no? Que se podría decir, bueno, pues es un disidente, alguien que ha salido porque no pensaba así o tal y cual, pero no dejaba de ser un juego creado en la Unión Soviética. Pues es que realmente es más bien todo lo contrario, en el sentido de que lo que hicieron fue potenciar esa imagen. Porque claro, hasta ese momento los juegos normalmente pues eran juegos de acción, juegos que al final pues tenían mucha más chicha que lo que es el Tetris, que no tiene argumento. Entonces, claro, cuando vieron el Tetris dijeron, a ver cómo narices vendemos esto a la gente, y dijeron, bueno, pues vamos a venderlo como un producto de la Unión Soviética, súper exótico. Entonces, al final, pues pusieron diferentes personajes de la Unión Soviética, diferentes edificios de la Unión Soviética, el color rojo, y bueno, también hay que decir que esto a la Unión Soviética no le sentó muy bien. De hecho, hay algunas imágenes que llegaron a censurar, pero lo vendieron así. Es que si nos fijamos en los eslogans de los primeros años del Tetris, pues es eso, ¿no? La locura que viene de Rusia, desde Rusia con amor, precisamente, como el documental de la BBC. Siempre lo vendían desde ese punto de vista. Y luego, para comentar una cosilla de esto de la leyenda negra, ¿no? Es muy interesante comenzar también una anécdota, y es que cuando digamos que el org vendió los derechos a Nintendo de las consolas portátiles, esto no sentó nada bien a las otras 2 personas que fueron a Moscú a intentar negociar con los derechos. ¿Qué es lo que pasa? Que una de esas personas era el hijo de Robert Maxwell, que era, digamos, el director de la empresa Mirrorsoft, que era quien se quería hacer con los derechos del Tetris. Y bueno, Robert Maxwell era miembro del Parlamento del Reino Unido, una persona muy poderosa, muy rica, era como una especie de intermediario no oficial entre el gobierno británico y el soviético. Bueno, era propietario de un equipo de fútbol, era una persona muy rica. Y total, que al que tomó la decisión en la Unión Soviética, a Nikolai Belikov, le llegaron a decir que tendría que ir al Reino Unido a pedirle perdón a Robert Maxwell por haberle vendido los derechos a Nintendo, y que si no lo hacía,
que podía correr bastante peligro su vida. Y bueno, se libró porque esto ya fue, digamos, que en los años finales de la Unión Soviética, cuando ya... Porque es que esto realmente escaló hasta Gorbachov. O sea, Robert Maxwell llegó a comentarle esto a Gorbachov y Gorbachov le dijo como, no te preocupes, que estos son cosas de japoneses, son juegos de ordenador, no te preocupes por ello. Y porque al final, en ese momento, Gorbachov estaba a otras cosas mucho más importantes. Y bueno, Nikolai lo cuenta así. Nikolai Belikov lo dice en plan, menos mal que estábamos así en ese momento porque si no, me podrían haber cortado el cuello directamente. La historia es buenísima, buenísima. Ya para ir acabando, Eneko es quizá uno de los juegos, también lo puedo decir en primera persona porque yo he jugado bastante a él, es desde el punto de vista cognitivo, tiene una serie de aspectos únicos, ¿no? La concentración que se necesita para prever, ¿no?, el movimiento de las piezas, dónde colocarlo, todo eso también ha sido estudiado, ¿no?, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista médico, y yo no sé si supera en ese sentido a otros juegos similares que se han programado, que se han creado en las últimas décadas. Pues desde luego que superar no sé, pero que sí que es cierto que se ha utilizado para muchos estudios médicos, sí. Y de hecho aquí hay otra curiosidad bastante interesante, y es que en los primeros años en los que todavía no había pasado el telón de acero, estaba todavía moviéndose en la Unión Soviética el juego, Alexei se lo dio a un amigo suyo, a Vladimir Poyilko. Era un amigo de Isei, un amigo de Alexei, que era psicólogo en el centro médico de Moscú. ¿Qué pasa? Que vio el juego y dijo, joder, pues este juego está súper bien. Se lo pasó a sus compañeros y a sus estudiantes. ¿Qué pasó? Lo mismo, quedaron todos tan enganchados que Vladimir tuvo que romper y destruir todas las copias del Tetris. ¿Qué es lo que pasa? Que días después dijo, oye, no es normal, la gente está súper enganchada a este juego. Y lo que hizo fue llamar otra vez a Alexei y dijo, oye, por favor, mándame más copias porque voy a hacer estudios de adicción con tu juego. De hecho, le pidió, oye, hazme una versión del Tetris para 2 jugadores porque lo voy a utilizar para estudios, pues eso, para investigar temas de adicción. O sea, fíjate, al final pasó de destruir todas las copias porque sus estudiantes y compañeros no paraban de jugar, al final a pedir más para estudiar, pues lo que comentamos, este tipo de estudios médicos. La verdad que es muy, muy interesante también esa anécdota. Es el trasfondo histórico que tiene uno de los juegos más importantes, más emblemáticos, con más carisma de las últimas décadas, el Tetris, nacido en el pleno corazón de la Unión Soviética y con un éxito mundial a partir de su paso por Estados Unidos y por Japón. Es la historia que nos ha contado Eneko Osawa. Os recomiendo desde aquí que os suscribáis, escucháis su podcast Arqueología Nintendo. Eneko es investigador en Tecnalia y doctor en inteligencia artificial, y siempre ya casi es un habitual en nuestro programa para hablarnos de historia y ese contexto histórico que rodea a los juegos de ordenador o las empresas que están rodeadas en este sentido. Eneko, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues muchísimas gracias a ti, por supuesto. Para mí un auténtico placer. Aquí este nuevo programa de Ser Historia. Recordad que lo podéis escuchar completo a través de la plataforma Ser Podcast. Suscribiros a ella si todavía no lo habéis hecho y dejadnos vuestros comentarios. Como siempre, Fermín Agustía estando en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales y delante del micrófono en los mandos técnicos y también en la dirección, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Los dejamos con más entretenimiento y más cosas aquí en la cadena Ser. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.